Editado por tu audionovela Ansuke. Capítulo 231. Abandoned Nuclear Power Station. La central nuclear de Kinsan fue la primera central nuclear de unidades múltiples que se construyó en China continental 1, con una capacidad de generación anual de 50.000 millones de kWh. Y fue la planta de energía nuclear más grande de China. En realidad, fue el orgullo de China. Aunque en muchos aspectos China no era tan avanzada como los países extranjeros en tecnología, la central nuclear de Kinsan era una empresa estatal con estrictas medidas de seguridad. Durante varias décadas, nunca se cerró sin planificación. Como resultado, se clasificó constantemente en el primer lugar de la planta de energía nuclear más segura del mundo. Desafortunadamente, fue solo una gloriosa historia. Sutton, que llevaba un grueso y sólido traje de materiales peligrosos, miró hacia esos borrosos edificios a través de la ventana, y luego suspiró con pesar. Érase una vez, esa planta de energía nuclear era el orgullo de los investigadores en los campos radiactivos en China, pero ahora se había convertido en una cicatriz en la tierra en el área sur. Debido a la repentina aparición del día del juicio final, el personal de la central nuclear estaba muerto o herido y el agua de refrigeración no podía circular, por lo que los reactores en funcionamiento continuo se calentaron y el metal y el vapor de agua tuvieron una reacción química. Una gran cantidad de hidrógeno fue cementada, eventualmente llevando a explosiones de hidrógeno y fuga nuclear. Afortunadamente, las protecciones de la estación de energía nuclear de Kinsan eran lo suficientemente fuertes. No como la planta de energía nuclear de Chernobyl en Ucrania. Sutton llegó a la central nuclear de Kinsan hace 10 días e hicieron todo lo posible para detener todos los reactores de la planta de energía nuclear, pero, después de completar la tarea, el accidente ocurrió. Un monstruo desconocido atacó a los militares, matando a un gran número de soldados y causando muchas bajas. Los soldados restantes protegieron desesperadamente a los científicos y encontraron refugio en barrios residenciales alejados de la planta de energía nuclear. Para su desgracia, estuvieron atrapados allí durante casi medio mes. Todos los días que pasaban allí parecían un año. Durante ese tiempo, Sutton se adelgazó gradualmente. Antiguamente, parecía optimista, pero ahora parecía 10 años mayor que ella. 20 días atrás, ella llevaba una bata de laboratorio en el laboratorio y le enseñó a su hija microbiología. Esa feliz escena se fue para siempre. En realidad, su hija era su orgullo. Aunque eran ricos, su hija era una niña muy sensata, que siempre había sido la mejor estudiante de la escuela. En este momento, Sutton estaba preocupada por su hija. Una vez que no pudo regresar a la isla de Shenai, ¿cómo podría su hija vivir feliz? Además, la verdadera cara del día del juicio final era terrible. De hecho, estaba ansiosa por su hija, el corazón de Sutton temblaba cada vez que pensaba en ella. No sabía cuántas veces al día miraba por la ventana, pero el equipo de rescate no vino en absoluto. Sabía que una terrible marea de zombies se acercaba a la isla Shenai. Ella no podía hacer nada, pero no abandonó toda esperanza. Hora de almorzar. De repente, la voz de un soldado salió de la puerta. Sutton dejó de pensar y tomó un cuenco. «Papá, voy a traer un poco de arroz. Espera aquí». Sutton le dijo a su padre, Suwanki, que ya era un anciano. Inicialmente, él ya se había retirado, pero luego fue contratado nuevamente por la Universidad Jinling después de su retiro. Después del apocalipsis, fue responsable del estudio de las criaturas mutantes cercanas a la planta de energía nuclear. Bueno. Suwanki dio un suspiro de alivio. En realidad, era un viejo obstinado, pero ahora estaba mucho más tranquilo. Después de usar ropa protectora tan larga y completamente cerrada, su piel tuvo muchas ulceraciones, lo que causó un dolor insoportable. Estaba apretando los dientes para resistir el dolor, pero no sabía si podría sobrevivir por mucho más tiempo. Tal vez se convertiría en historia como esa estación de energía nuclear, y sería enterrado en esta tierra llena de rayos radiactivos. El soldado que distribuyó la comida era un joven de 18 años con una cara inocente. Él fue uno de los 5 soldados restantes allí. Solo tenemos algunas gachas hervidas, pero es realmente fragante. No importa a qué hora y sin importar cuán desesperada esté la situación, ese tipo siempre hará una declaración de apertura apasionada. De hecho, esta avena era insípida. La llamada papilla era en realidad galletas compactadas hervidas para pegar. Hace unos días, tenía un poco de jamón de migas intestinales, pero ahora era puramente pegajoso. El agua utilizada en la papilla era agua del grifo del tanque de agua, al menos no estaba contaminada con radiación. En cuanto al problema de la cría de bacterias, no tenían el lujo de pensarlo.
Se alinearon para obtener gachas, y todo el proceso fue en silencio. Nadie luchó por una porción más grande, y nadie saltó a la cola. Sutton tiene un plato lleno de gachas. Ella fue realmente afortunada. ¿Está bien el abuelo Su? Hazle beber más agua. Lo ayudaré a llegar al sótano más tarde. El joven soldado dijo con una sonrisa. Si querían comer papilla, no podían tener la máscara puesta, por lo que para garantizar su seguridad, tenían que caminar hasta el sótano, que era el lugar con la menor cantidad de radiación. Sutton emitió suavemente esa breve palabra. En realidad, cuando la gente estaba desesperada, siempre era especialmente vulnerable, por lo que incluso las cosas más pequeñas podían hacer que las personas derramaran lágrimas. En la desolada carretera nacional, todo el equipo se movía a una velocidad constante. Los tanques se movieron en dos lados. En ese tipo de camino del condado, era difícil soportar el peso de los tanques. Como resultado, los tanques tuvieron que conducir debajo de la plataforma. Cuando llegó la mañana, partieron de inmediato. Wang Shiki tenía círculos negros debajo de los ojos, y le dolía todo el cuerpo. Wang Shiki finalmente entendió lo que significaban las dificultades. Li Yuxin también estaba somnolienta, pero todavía estaba animada. Después de todo, ella necesitaba cuidar a los soldados heridos. 10 kilómetros más adelante estaba la zona de radiación. La mayoría de las tropas permanecerían en su lugar, y solo unos pocos soldados irían allí. Lin Yaosan comenzó a organizar la distribución de trajes de materiales peligrosos. El escuadrón Shijin había sido considerado como el escuadrón de élite, por lo que deberían participar en la misión, pero San Kun y Zanai estaban dispuestos a quedarse. Comandante, una chica del grupo de ambulancias, quiere unirse a la misión. Dijo que podía hacerse cargo de los soldados heridos. Un soldado corrió a decir. Lin Yaosan frunció el ceño. La zona de radiación es bastante peligrosa. No podrá actuar como siempre. Dijo que es hija y nieta de 2 científicos atrapados en la zona de radiación. Intenté persuadirla, pero ella insistió. ¿Hija y nieta? Lin Yaosan se sorprendió por un momento. Justo en ese momento, Jiang Liuxi dijo. Conozco a esa chica. Déjala ir y se quedará en mi auto. Capítulo 232. Rescue Am. Li Yuxin trajo sus suministros de primeros auxilios y trajes de protección y luego subió al MCV de Jiang Liuxi, junto con otra doctora con experiencia. Li Yuxin se sentó en el suave sofá, pero se sintió incómodo. Todos estaban listos para avanzar hacia la central nuclear de Kinsan, pero Li Yuxin estaba muy preocupada por la situación de su madre y su abuelo. Estaba ansiosa por verlos, pero también tenía miedo de encontrarse con una situación terrible. No te preocupes. Una voz suave y fría dijo de repente. Li Yuxin se recuperó de repente, y luego miró a la chica con el pelo largo sentado en silencio frente a ella. Ese es Ran Shiyu. Ella sería la jugadora clave de la misión. Antes de comer juntos, Li Yuxin estaba realmente curiosa por ella. ¿Cómo pudieron Jiang Liuxi y una chica tan hermosa encontrarse? Li Yuxin no se dio cuenta de que su inquietud estaba escrita en toda su cara, y asintió. Gracias. Ran Shiyu miró a Li Yuxin, y supo que el último todavía estaba confundido. De hecho, Ran Shiyu también estaba un poco curioso sobre Li Yuxin. Ella recordó que Li Yuxin se presentó antes de la cena, diciendo que ella y Jiang Liuxi eran compañeros de escritorio. Ran Shiyu se preguntó cómo era Jiang Liuxi antes del fin del mundo. Hola, encantado de conocerlos a todos. Mi nombre es Song Qianwen, y soy un médico especializado en situaciones de emergencia. Me gustaría dar las gracias por dejarme seguir a Li Yuxin y abordar su vehículo. Song Qianwen dijo. En el camino, puede haber heridos que necesiten primeros auxilios. Song Qianwen tenía alrededor de 28 años y llevaba un abrigo blanco encima de su uniforme militar. Aunque parecía cansada, todavía se veía bien. Ella era una cirujana del ejército antes del fin del mundo. Li Yuxin se conmovió genuinamente cuando Song Qianwen tomó la iniciativa de ayudarla. Song Qianwen deliberadamente le dio la mano a Jiang Liuxi y le dijo. Gracias, señor Jiang. Quiero agradecerle personalmente por salvarnos ayer. Fue un esfuerzo de equipo. No podría haberlo hecho solo. De nada. Jiang Liuxi respondió y le dio la mano cortésmente. Su mano estaba bastante fría. Era evidente que estaba nerviosa, pero era natural. Todo el mundo estaba nervioso, incluso Jiang Liuxi se sintió así. El hombro de Wang Jianlan estaba envuelto en una espesa gasa. Estaba sentado en un automóvil, mirando esos vehículos. Si no estuviera lesionado, sería uno de los jugadores clave en la misión de rescate crítico. Chu Chongsan lo había elegido personalmente para esa misión, pero era completamente inútil.
Wang Qianlan respiró hondo, y luego decidió dejar atrás las luchas de poder. Era más importante para él mejorar su capacidad de francotirador. En ese mundo postapocalíptico, la fuerza personal fue el factor más importante. Hermano, tengo que ir y ayudar a los otros soldados heridos. Wang Shiki dijo. Ella se quedó para cuidar a los soldados heridos. Aunque no durmió bien anoche, no tuvo otra opción. Wang Shiki pensó en el auto de Jiang Liuxi otra vez. En realidad, anoche ella realmente lo soñó. Pronto, los combatientes abandonaron el campamento y estaban a punto de ingresar a la zona de radiación. A partir de ese punto, todos ya llevaban trajes de materiales peligrosos. De lo contrario, causaría una enfermedad por radiación aguda. De acuerdo con las condiciones médicas actuales, una vez que una persona sufría de enfermedad por radiación, era equivalente a la muerte. Entonces, incluso si usar ropa protectora era bastante inconveniente, todas las personas debían usarlas, incluidos los miembros del equipo de Jiang Liuxi. Poniéndose los trajes de materiales peligrosos, la permeabilidad del aire empeoró de inmediato. Jiang Liuxi tomó una pistola tipo 81, y un rifle de francotirador a la sala de artilleros, y Jiang Zuiying también se sentó, sosteniendo su espada larga en la mano. Li Yuxin y Song Qianwen inmediatamente sintieron que una atmósfera tensa, como una pelea, iba a tener lugar en cualquier momento. El equipo avanzó constantemente, mientras los grupos de zombies constantemente salían a la vista frente a ellos. Sin embargo, esos zombies no eran una amenaza para ellos, ya que estuvieron expuestos a la radiación durante mucho tiempo sin ningún tipo de protección. Como resultado, su piel se puso roja, y no fueron tan agresivos. Explosión. Un zombi golpeado en el auto de Jiang Liuxi. Jiang Liuxi frunció el ceño. Este sonido fue más fuerte que otros. En la zona de radiación, los zombies no se mataban entre sí, pero podían ser eliminados solo por la radiación. Si todos los zombies hubieran sido irradiados, se convertiría en una zona humana prohibida. Afortunadamente, aún no habían llegado a ese punto. De lo contrario, deberían pagar un alto precio. Todos, nos estamos acercando a la central nuclear de Kinsan. La voz de Lin Yaosan llegó por el intercomunicador. Jiang Liuxi miró hacia Ran Shiyu, y Ran Shiyu inmediatamente asintió. Ella estaba lista para luchar contra ese monstruo. A medida que el equipo se acercaba gradualmente a la central nuclear de Kinsan, la cantidad de zombies frente al grupo también aumentó significativamente. Es decir, en el techo del área residencial de la planta de energía nuclear de Kinsan. La gente estaba vigilando las 24 horas del día. Para estar preparados para el ataque mental del monstruo, eran dos grupos que monitoreaban al mismo tiempo. Afortunadamente, el poder psíquico de ese monstruo fue limitado en ese momento. Uno de los soldados que sostenía un par de binoculares de repente vio aparecer una masa oscura al final del camino. Es nuestra gente. El equipo de rescate está aquí. El soldado estaba emocionado. Durante esos días, se habían vuelto cada vez más desesperados. En ese momento, llegó el equipo de rescate. El soldado miró nerviosamente a través de sus binoculares. Esperaba que todo estuviera bien. Capítulo 233. Rescue. Un manojo de linternas anaranjadas de época, del edificio residencial, iluminaba los sótanos oscuros. Las linternas emitidas por los militares de los soldados estaban fuera del poder. De hecho, el llamado sótano no era subterráneo, solo la mitad. Originalmente, había un pozo pequeño, pero ahora, para cortar la radiación, había sido completamente sellado. Su Wanqi, que estaba sentado en una silla vieja, jadeando, quería quitarse la máscara. La máscara protectora era hermética, así que fue bastante difícil quitársela. Papá, déjame ayudarte. Sutton se apresuró a ayudar. De hecho, incluso en este sótano, la cantidad de radiación nuclear era solo menor que en el exterior. Como resultado, Sutton se preocupó por la salud de su padre. La radiación nuclear podría matar células, que pueden ser útiles o inútiles. Si las células útiles se mataran, causaría la ruptura de la cadena de ADN. Cría de cáncer fue posible. En realidad, la radiación nuclear fue un asesino extraño. Según los datos de investigación, algunas personas seguirían bien después de la exposición a la radiación nuclear, pero algunas personas podrían sufrir cáncer. Al ver el cabello gris de su padre, Sutton solo quería llorar. Finalmente, se quitó la máscara y su Wanqi dijo sin aliento. Es solo para comer, no te preocupes. Siempre dijimos que la zona de radiación nuclear de Chernobyl de la Unión Soviética era inadecuada para que los humanos vivieran durante los siguientes 20,000 años. Pero algunas personas aún fueron a Chernóbil a estudiar el daño.
Además, algunas personas que permanecieron allí permanecieron con vida hasta los 80 y 90 años. Fue doloroso para Su Wanqi hablar. Bebió la mitad de las gachas, y luego la empujó hacia Sutton. Papá, bebe más, Sutton no pudo evitar decir. Pero, Su Wanqi fue muy terco. No dijo nada y se puso la máscara directamente. El hambre era una especie de tormento terrible. Incluso una simple papilla se volvió deliciosa. Sutton estaba tratando de persuadir a su padre, pero solo en este momento, explosión. La puerta del sótano se abrió. Sutton se sorprendió al ver que el apresurado corría entusiasmado. Venir, venir. El soldado dijo incoherentemente. ¿Qué viene? Sutton preguntó subconscientemente. Ella temía la terrible verdad. El equipo de rescate está aquí. Están conduciendo vehículos blindados. ¿De verdad? Sutton lloró. Ese tipo de sentimiento no se puede describir con palabras. Ella sintió que fueron rescatados de una situación desesperada. Profesor Su, lo llevaré sobre mi espalda. El joven soldado dijo. Llevó al profesor Su y corrió escaleras arriba. Sutton también siguió. Cuando entraron al apartamento, ella ya podía escuchar el sonido de los disparos. Era el sonido de la esperanza. Sutton corrió hacia la ventana y vio esos vehículos militares. Sus armaduras de acero estaban cubiertas con una capa de humo, pero brindaba a las personas una sensación de seguridad sin precedentes. Sin embargo, entre estos vehículos blindados militares y tanques, un extraño minibús se mezcló dentro. El minibús atrajo la atención de Sutton. Ese auto, Sutton pensó cuidadosamente. Los zombies en las zonas de radiación nuclear eran terroríficos y mucho más poderosos que los zombies normales. Aunque las pieles de muchos zombies se estaban pudriendo, tenían dientes afilados y uñas largas. Sutton había sido testigo de la terrible fuerza de sus afilados dientes y largas uñas. Como resultado, durante esos días, no se atrevieron a hacer el más mínimo ruido. Después de todo, la puerta antirrobo simplemente no podía detenerlos. Sutton era un experto biológico. Aunque el tiempo era corto, ella había terminado un estudio preliminar. Ella creía que la radiación no estaba afectando la variación de los zombies y las bestias mutantes. Pero la radiación causó la variación de los supervirus. El llamado supervirus que condujo al apocalipsis fue una especie de virus nuevo que poseía estructuras de ADN y ARN. Y al mismo tiempo, su fragmento de ADN era mucho más largo que un virus típico, lo que significaba que era más fácil que ocurriera un error cuando transcribía sus propios fragmentos genéticos. Y en el área de radiación nuclear, sería más peligroso. La estructura del ADN fue interrumpida por la radiación, solo Dios sabía qué nuevas variedades saldrían. En ese momento, sonaron las armas de la artillería pesada. Era un obús de 25 milímetros. Fue suficiente para hacer pedazos a la gente, pero esos zombies eran inusualmente fuertes. Incluso después de recibir un disparo, aún podían avanzar. Esta escena fue extremadamente sangrienta. Incluso si estaba bastante familiarizada con la anatomía de los animales, al ver ese tipo de escena, Sutton aún se sentía incómodo. Aunque las garras de los zombies podían romper el metal, obviamente eran impotentes para esos vehículos blindados, pero Sutton estaba preocupado por ese minibús. Ella vio a esos zombies correr hacia ese minibús, pero a pesar de que lucharon ferozmente, ese minibús todavía estaba intacto. Tal vidrio de alta intensidad sorprendió totalmente a Sutton. Ese minibús tiene vidrio a prueba de balas. Todos los soldados exclamaron. Sutton negó con la cabeza y dijo, este no es un vidrio ordinario a prueba de balas. Es más fuerte, ¿de qué material está hecho ese vidrio? Sutton se sorprendió. En su memoria, el vidrio a prueba de balas era difícil de alcanzar. Era evidente que el minibús no usaba armas en absoluto. Simplemente procedió con el convoy. Sin embargo, en el techo del MCV, un hemisferio de metal tecnológicamente sensacional era muy notable. En cuanto a lo que era, Sutton estaba en la oscuridad. Capítulo 234. Meeting Again. Jian Liuxi estaba sentado en la sala de artilleros de su minibús, con un rifle de francotirador hambre en la mano, observando la situación a su alrededor. Después de la reinstalación, la vista de la habitación del artillero era un poco más amplia. Pero debido a los edificios residenciales, la visión de Jian Liuxi todavía era muy limitada. Ran Shiyu era realmente los ojos de Shijin Squad. En ese momento, Ran Shiyu estaba sentado en el sofá. Mantuvo los ojos cerrados mientras enfocaba su mente en buscar algo anormal. Ran Shiyu estaba asustado, y luego ella gritó. Hermano Jian. ¿Qué pasa? La vigilancia de Jian Liuxi alcanzó su punto máximo.
Estaba muy nervioso mientras apuntaba a su entorno. Un abrir y cerrar de ojos puede decidir el resultado de una batalla de vida o muerte. A las 7 en punto. Está a unos 800 metros de distancia. Hay varios sobrevivientes en el séptimo piso del edificio residencial. Hay alrededor de 15 o 16 personas. Oh. Sobrevivientes. Jiang Shusi dio un suspiro de alivio. El personal de la planta de energía nuclear estaba muerto, y los ocupantes de los edificios residenciales deberían haber muerto hace tiempo debido a la falta de alimentos o la proliferación de la radiación nuclear. Naturalmente, solo un puñado de soldados y científicos deberían estar vivos, y eso es gracias a sus trajes de materiales peligrosos. Ying informa a la oficina central. Cuanto antes se completara la misión de rescate, la carga sobre la atención de Jiang Liuxi disminuiría. No podía distraerse ni por un segundo. Para mantenerse vigilante todo el tiempo, hizo que Ying usara el walkie-talkie y transmitiera las buenas noticias. Ying tomó el walkie-talkie y dijo indiferente. El escuadrón Shiying ha detectado supervivientes, a 800 metros de distancia, a las 7 en punto. Séptimo piso. Las palabras de Ying fueron breves en el auto blindado. Lin Yaoshan se sintió feliz después de escuchar esas palabras. Es probable que fueran esos científicos atrapados. No esperaba que Shiying Squad pudiera encontrarlos tan fácilmente. Sintió que la habilidad de detección de Ran Shiyu era excelente. Simplemente podría considerarse como un tesoro invaluable. Headquarters Speaking. Headquarters que habla. Dirección de las 7 en punto. Proceda cautelosamente. A medida que se acercaban a su objetivo, Lin Yaoshan se volvió extremadamente cuidadoso. La distancia de 700 metros estaba a solo unos minutos de distancia. Después de acercarse, Lin Yaoshan vio a los sobrevivientes agitando sus manos hacia ellos desde el balcón de ese edificio residencial. Con trajes de protección, agitaban desesperadamente emocionados. Eran los científicos y soldados atrapados. Lin Yaoshan exhaló un suspiro de alivio. Finalmente, confirmaron que estaban vivos. Siempre y cuando los protegieran hasta el punto de encuentro, la misión podría considerarse como medio completada. Pronto, los vehículos blindados llegaron al edificio. La puerta del edificio residencial había estado completamente sellada durante mucho tiempo, bloqueada por objetos pesados. Era la única forma de protegerse. Jiang Liuxi siempre se quedó en la sala de artilleros. Hasta ahora, todo estaba yendo sin problemas. Li Yuxin se emocionó porque había visto a su madre y su abuelo desde la ventana. Aunque llevaban gruesas ropas de protección y máscaras, Li Yuxin los reconoció de inmediato. Ella estaba asustada durante estos días, incluso en su camino estaba preocupada por un resultado desafortunado. En el momento en que los sobrevivientes salieron de la puerta, sintieron como si alguien los hubiera liberado de sus opresivos grilletes. En ese momento, Li Yuxin y Song Qianwen llevaron apresuradamente la caja de medicinas y salieron del minibús. Profesor Su, lo defraudaré. Prepárate. Ese joven soldado optimista dijo felizmente. Mamá, abuelo. En ese momento, Li Yuxin salió corriendo de la multitud. Ella dejó caer la caja de medicinas y abrazó a su propia madre. Fue bastante difícil abrazar a alguien mientras usaba ropa protectora. Pero Li Yuxin todavía abrazó a su madre. Ella agarró a su madre y las manos de su abuelo, y finalmente, no pudo evitar llorar. Yuxin, ¿cómo has venido? El profesor Su quería maldecir, pero le tenía mucho cariño a su nieta. A lo largo de todo el camino, Li Yuxin pasó por dificultades incalculables. Su ton fue movida por su hija. Además, ella fue una sobreviviente de un desastre. Entonces ella también lloró. Ella solía pensar que ya no podría ver a su hija. Después del fin del mundo, la vida y la muerte no significaban mucho. Sin embargo, para ellos, causaría un dolor emocional insoportable. Ese soldado también sonrió. Pero entonces, ese joven soldado cayó de repente en el suelo. Su ton gritó. Pequeño camarada. Déjame ver. Se desmayó debido a la sobreexcitación de su cuerpo y la desnutrición. Ayúdame a llevarlo de vuelta al automóvil. Li Yuxin corrió rápidamente. No tuvo tiempo suficiente para hablar con su madre y su abuelo. Y luego ella estaba ocupada. Mamá y abuelo, en ese momento, Song Qianwen llevó la caja de medicinas y se acercó. Tómalo con calma. Los controlaré. Está bien. Gracias, hermana Qianwen. Li Yuxin asintió. Song Qianwen examinó el ritmo cardíaco y el pulso de los dos profesores. Excepto por la pobre condición de la piel del profesor Su, todo lo demás está bien. Pero debemos cuidarlos bien, dijo Song Qianwen. Luego sacó una botella pequeña de su bolsillo y dijo con una sonrisa. Estas son tabletas de vitaminas.
Toma 2 cada una y rápidamente tómalas. Sutton miró a la joven doctora que emitía un ambiente amable. Ella tomó las píldoras y le dio 2 de ellas a su padre. Haga que algunas personas saquen nuestras muestras experimentales. El profesor Su estaba preocupado por la seguridad de su investigación. Profesor Su, primero debe tomar su medicamento. No se preocupe. Song Qianwen consoló. En el MCV, Ran Shiyu hizo todo lo posible para observar la situación del entorno. Ran Shiyu estaba preocupado por los zombies. De repente, sintió que su espíritu se veía afectado por algo. Capítulo 235. Accident. De repente, Ran Shiyu sintió como si alguien estuviera sosteniendo una aguja y la apuñaló. Sin embargo, ese sentimiento no era algo que uno pudiera discernir fácilmente. Si ella no estuviera usando su dominio, ni siquiera lo habría notado en absoluto. Ran Shiyu estaba sorprendido, y el monstruo vino a su mente inmediatamente. Ella amplió el rango de su dominio, buscando nerviosamente dentro de un radio de 1 o 2 kilómetros. Pero ella solo encontró algunos oscuros grupos grises, que eran zombies errantes. Pude haber sentido el poder del monstruo, así que debemos tener cuidado. La voz de Ran Shiyu sonó en la mente de Jiang Liuxi. ¿Qué? Jiang Liuxi se sorprendió por sus palabras, por lo que inmediatamente se lo informó a Lin Yaosan. Al mismo tiempo, regresó a Sumpf y levantó su arma. Lin Yaosan ordenó fortalecer sus defensas de inmediato. La gente se sentía un poco nerviosa, especialmente los que estaban atrapados allí. Para atraer a los sobrevivientes, los vehículos blindados habían rodeado los edificios residenciales en una forma semicircular. Excepto por los combatientes críticos, el resto de los soldados estaban prestando toda su atención para defenderse de los zombies. Los miembros de Shijin Squad estaban todos reunidos en el MCV de Jiang Liuxi. Fue un período crítico, por lo que todos tuvieron que hacer todo lo posible para protegerse y aumentar su eficacia en el combate. El ambiente era realmente tenso. En realidad, fue una orden militar indefensa. Todos los soldados podrían entenderlo. Nadie sabía si Ran Shiyu podría salvarlos o no. De repente, fue como si todos los sonidos se hubieran detenido. Y ese silencio duró mucho tiempo. Li Yuxin originalmente quería cuidar de su madre y su abuelo, pero estaba preocupada de que pudiera interrumpir a Jiang Liuxi. Con el paso del tiempo, pasó un cuarto de hora completo, pero no pasó nada. ¿Podría haber cometido un error? Mucha gente comenzó a pensar así. Pero Lin Yaosan no dio ninguna orden, por lo que nadie se atrevió a relajarse. Había pasado media hora, y más personas estaban empezando a tener dudas. Sería bastante razonable que un paranormal con habilidades psíquicas se ponga demasiado nervioso y se equivoque. Finalmente, Lin Yaosan frunció el ceño y tomó el walkie-talkie. Headquarters Speaking. Headquarters Speaking. Todos los departamentos prestan atención. No se relajen, y debemos continuar con el plan de evacuación. No pasó nada, en el minibús, muchas personas se frotaban el sudor frío, pero Jiang Liuxi no abandonó la habitación del artillero. Todavía vigilaba de cerca su entorno. Ran Shiyu también cerró los ojos. De hecho, el uso continuo de su poder le pasó factura a su cerebro y la agotó. Afortunadamente, fue solo una falsa alarma. Estaba totalmente asustado. Song Qianwen dijo. Se sintió muy incómoda, así que se sacó su ropa protectora. Eso espero. Estamos atrapados aquí, pero la investigación sobre la variación de zombies y bestias mutantes bajo radiación nuclear finalmente ha dado algunos resultados. Después de que volvamos al laboratorio, tal vez podamos encontrar más cosas. Tenemos que volver a nuestra casa, dijo el profesor Su. Song Qianwen asintió, pero de repente, ella saltó sobre Ran Shiyu como una hembra de leopardo. Alzó su mano, revelando un rayo de luz fría. Era una aguja que apuntaba a la garganta de Ran Shiyu. En ese momento, Yin conducía, y Jiang Liuxi estaba en la sala de artilleros. Jiang Zuiying estaba en la parte trasera del minibús. Nadie esperaba que una catástrofe semejante ocurriera en el minibús. Además, el objetivo era Ran Shiyu. Jiang Liuxi era extremadamente sensible al entorno, pero ya era demasiado tarde para evitar Song Qianwen. Aunque Ran Shiyu era un paranormal psíquico, ella tenía un físico ordinario. Ella no pudo detener a su oponente. La canción Qianwen está controlada por ese terrible monstruo. Ran Shiyu de repente se dio cuenta de eso. Sabía que el monstruo era inteligente, pero no esperaba que fuera tan inteligente. Podría juzgar quién lo amenazaría más. Fue increíble. Mientras controlara a Ran Shiyu, ganaría todo. Incluso Jiang Liuxi no podría hacer nada.
Ran Shiyu estaba en peligro por lo que cualquier acción que tomara determinaría la vida o la muerte. Ella hizo todo lo posible para luchar. Ella agarró la mano de Song Qianwen. Sin embargo, tuvo lugar una escena más horrible. La cara original de la canción Qianwen de repente distorsionada. Su boca se partió desde ambos lados, y su lengua fue reemplazada por una aguda boquilla roja. Esa boquilla salió de su boca, apuntando directamente a las cejas de Ran Shiyu. En ese momento, Ran Shiyu todavía estaba en el sofá y simplemente no podía pararse en absoluto. Fue imposible de evitar. De hecho, esa boquilla aguda era el arma mortal real. Nadie sabía lo que sucedería después. Una vez que Ran Shiyu muriera, todos los equipos sufrirían grandes pérdidas. En ese momento, era como si el tiempo se hubiera congelado. Ying detuvo el automóvil y corrió hacia Song Qianwen. Jiang Liuxi saltó de la sala de artillero, con una pistola tipo 54. Y Jiang Zuiying también corrió desde atrás, mientras una corriente azul bailaba alrededor de su palma. Pero fue demasiado tarde. Sin embargo, en el momento crucial, un cuerpo blando repentinamente se estrelló entre Ran Shiyu y Song Qianwen. Era Li Yuxin. Ella usó su cuerpo para proteger a Ran Shiyu. Maricón. Esa aguda boquilla se clavó directamente en la espalda de Li Yuxin. Su carne fue penetrada como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Li Yuxin se sintió mareado por el intenso dolor. Afortunadamente, en ese momento, el poderoso ataque eléctrico de Jiang Zuiying aterrizó en Song Qianwen, y ella en el piso. La bayoneta militar de 3 filos de Ying también se sumergió en el cuerpo de Song Qianwen. Pero esa boquilla afilada estaba inmersa por completo en el cuerpo de Li Yuxin. La sangre se desbordó de la boca de Song Qianwen, pero había una extraña sonrisa en su rostro. El desafortunado Li Yuxin cayó en brazos de Ran Shiyu. Y su ropa protectora estaba manchada de sangre. Capítulo 236. Siching Monster Yuxin. Yuxin. Sutton sintió que toda su fuerza se había agotado después de ver la herida de su hija. Li Yuxin fue la razón principal por la que luchaba por sobrevivir. Como profesora de biología, Sutton sabía claramente lo que significaba la herida de su hija, y se desmayó en el acto. El cuerpo de su Wanqi temblaba y tenía la cara pálida. Fue un duro golpe para él. «Sálvala, por favor. Por favor». Jiang Liuxi también era como un pato en una tormenta eléctrica. Él estaba desconsolado. Inmediatamente fue a la sala de almacenamiento para tomar drogas. Pero esas medicinas ordinarias no podían tratar la herida severa de Li Yuxin. La respiración de Li Yuxin era delgada como un hilo, y ella abrió la boca pero no dijo nada. Luchó por mirar a su madre desmayada y luego a Jiang Liuxi. Inmediatamente entendió lo que ella quería. Li Yuxin era consciente de su destino en el momento en que corrió a salvar a Ran Shiyu. Pero Li Yuxin no dudó en lo más mínimo. Salvar a Ran Shiyu significaba que los otros también vivirían, incluidos su madre y su abuelo. Transfusión. Transfusión de sangre. Su Wanqi sosteniendo a Li Yuxin lloró y gritó. Sin embargo, en el área de radiación, fue imposible completar una transfusión de sangre. Dibuja mi sangre. Ambos tenemos sangre tipo O. Su Wanqi dijo, y estaba a punto de quitarse su ropa protectora. Pero fue detenido por Ran Shiyu. Profesor Su, por favor mantenga la calma. Hay algo mal con toda la situación. Ran Shiyu estaba profundamente agradecido con Li Yuxin, pero ella sintió que algo andaba mal. Ella había mantenido su habilidad activa todo este tiempo, pero el dolor que sentía antes no solo no desapareció, sino que se volvió más intenso. Solo significaba una cosa, el monstruo todavía estaba vivo. Ran Shiyu podía sentir claramente que sus fluctuaciones mentales eran inestables. Notó que la boquilla de Song Qianwen había desaparecido y que su apariencia había vuelto a la normalidad. Sin embargo, no había rastros de su alma. Su alma ha desaparecido. ¿Se ocultó el monstruo en su cuerpo y controló su cuerpo con su poder psíquico? Pensó Shiyu. Al principio, pensó que el monstruo poseía a Song Qianwen con su capacidad psíquica, pero nunca podría haber imaginado que también residía en su cuerpo. Es por eso que su cara cambió. Pero ahora, el monstruo había abandonado el cuerpo de Song Qianwen. Bueno, Ran Shiyu miró a Li Yuxin de inmediato. Se sorprendió al descubrir que algunas diminutas líneas rojas se extendían desde la boquilla, y lentamente detuvieron la pérdida de sangre de Li Yuxin. ¿Qué es esto? Jiang Liuxi también vio esa escena. Su rostro se puso pálido. La boquilla parecía que se fundió lentamente en el cuerpo de Li Yuxin. Es terrible. El monstruo quiere hacerse cargo del cuerpo de Li Yuxin. Ran Shiyu gritó. Sé que es su verdadero objetivo.
Primero, ocupó el cuerpo de Song Qianwen y luego quiso matarme para que pudiera controlar mi cuerpo y controlar a todos. Es solo, la situación ha cambiado. No logró controlar mi cuerpo, pero ocupó el cuerpo de Li Yuxin con éxito. En realidad, no tuvo más remedio que ocupar el cuerpo de Li Yuxin. De lo contrario, era probable que muriera. Ran Shiyu explicó. Y luego dijo, lamentablemente, lo siento mucho. Es mi culpa. No esperaba el ataque mental del monstruo, en realidad, Ran Shiyu tenía un dolor de cabeza en este momento. La habilidad psíquica del monstruo era probablemente más fuerte que la de ella. ¿Qué debemos hacer? Jiang Liuxi preguntó. Notó que la mitad de la boquilla se había derretido. ¿Deberíamos sacarlo? Ying también preguntó. Pero Jiang Liuxi rechazó la idea directamente porque Li Yuxin moriría en el momento en que intentaron extraerla. No tenemos tiempo. Si no me equivoco, la boquilla funciona como un sustituto del cuerpo del monstruo, dijo Ran Shiyu porque podía sentir la fluctuación de energía de la boquilla. Ran Shiyu, ¿tienes algún método? Jiang Liuxi preguntó con urgencia. ¿Qué pasa si tratas de controlar? ¿Qué pasaría si usaras todo tu poder para reprimir ese monstruo? Los ojos de Ran Shiyu se iluminaron después de escuchar la sugerencia de Jiang Liuxi. Ella asintió de inmediato y luego desenterró todo su poder para intentarlo. Capítulo 237. Hipnosis. Eso, déjame intentarlo. Ran Shiyu dijo. Aunque Su Wanqi no sabía acerca de la habilidad especial de Ran Shiyu, pero después de escuchar que su nieta podía ser rescatada, se emocionó. Señorita Ran, si salva a mi nieta, estaré en deuda con usted para siempre. Abuelo Su, lo intentaré lo mejor posible, dijo Ran Shiyu. Shiyu, deberías comenzar, dijo Jiang Liuxi. En realidad, Jiang Liuxi se sentía impotente. Y se dio cuenta de que en este terrible mundo post-apocalíptico, no había lugares absolutamente seguros. Su Wanqi también quería decir algo, pero en ese momento, su viejo rostro se convulsionó. La voz de Su Wanqi parecía estar atrapada en su garganta. Y luego agarró el reposabrazos del sofá antes de colapsar lentamente. Profesor Su. Jiang Liuxi gritó. Jiang Liuxi se enojó porque no sabía lo que estaba mal. Su Ying, eres responsable de la protección de Shiyu. No sabemos qué le pasó al profesor Su. Jiang Liuxi le dijo a su hermana. En este momento, no podían avanzar ni retroceder. Su Wanqi estaba temblando más y más en serio. Y al mismo tiempo, Su Ton, que originalmente estaba tumbada en el sofá, de repente abrió sus ojos con sus pálidos labios tratando de decir algo. Y luego tuvo los mismos síntomas con su padre. Es terrible. Jiang Liuxi se dio cuenta de repente de que las píldoras que habían tragado no eran tabletas de vitaminas. La falta de vitaminas, especialmente vitamina B2, afectaría el complemento de las células de la piel de la mucosa. Pero esas vitaminas ofrecidas por Song Qianwen habían sido reemplazadas por ese monstruo. La mente de Jiang Liuxi estaba muy confundida. Sintió que todo se desmoronaba. Cuaderno, dijo Su Wanqi ejerciendo toda su fuerza. Cuaderno. Jiang Liuxi de repente entendió que era el diario con todas sus muestras y hallazgos. Aunque el estudio fue interrumpido por ese monstruo, encontraron gran cantidad de información valiosa. Sin embargo, el valor de Su Wanqi y Su Ton superó el de un simple cuaderno. Mientras estuvieran vivos, la pérdida del cuaderno no significaría nada. Podría ser que el terrible monstruo los alimentó con 2 tabletas de vitaminas falsas para matarlos. Pensando en eso, Jiang Liuxi sintió que era un plan aterrador. Era obvio que el monstruo avanzaba constantemente y se atrincheraba a cada paso. En ese momento, los militares ya habían sido informados sobre el accidente desde el walkie-talkie. Capitán Jiang, ¿qué deberíamos hacer? Lin Yaosan preguntó con impaciencia parado junto al minibús de Jiang Liuxi. Independientemente de Ran Shiyu, o los 2 científicos, todos fueron muy importantes. No abras la puerta, Jiang Liuxi emitió una orden con calma. En ese momento crítico, permitir que otras personas suban al minibús solo empeoraría la situación. Shiyu, deberías salvar a Li Yuxin primero. Ying se está ocupando de los 2 profesores temporalmente, pero si realmente están sufriendo variaciones, Jiang Liuxi no continuó sus palabras, pero Ying había entendido su significado. Y entonces Jiang Liuxi sintió que Ran Shiyu era como una estatua, y parecía transmitir su poder en el profesor Su. ¿Qué estás haciendo? Jiang Liuxi preguntó. Represión mental, suprimiendo al mínimo las actividades mentales de los 2 profesores, lo que equivale a un sueño profundo o hipnosis, explicó Ran Shiyu. Y entonces Jiang Liuxi notó que los 2 profesores estaban realmente dormidos.
Es mucho más poderoso que una simple capacidad hipnótica, dijo Jiang Liuxi. Aunque ayude a reducir su metabolismo, no puede salvarlos, pero puede ayudarlos a sentirse cómodos. No tenemos mucho tiempo, dijo Ran Shiyu. Utilizó su poder, que se convirtió en una luz blanca, y lo guió entre las cejas de Li Yuxin. Después de que la luz blanca pasara a través de las cejas de Li Yuxin, fue como si Ran Shiyu hubiera perdido todo el poder, y todo su cuerpo estaba cubierto de sudor, pero ella siguió presionando con todas sus fuerzas. Despierta, despierta. Jiang Liuxi estaba cantando en su corazón. Capítulo 238. Wake Up. Este fue el campus de la escuela de Xinjia High School de Jingling. Cuando sonó el timbre de la clase, Li Yuxin entró al aula con una pérdida entre la multitud. Todos los estudiantes vestían un sofisticado uniforme escolar con una mezcla de estilo europeo y estadounidense. Después de todo, Xinjia High School era una escuela privada para la nobleza de Jingling. Para aumentar la reputación de la escuela, el personal relacionado gastó mucho esfuerzo en los uniformes escolares. Como resultado, eran de una exquisita mano de obra, excelente estilo y moda. En comparación con muchos otros uniformes, eran muy diferentes, por lo que nadie se quejó de esto. Li Yuxin caminó de vuelta a su asiento, mirando por la ventana del pasillo. El sol de la tarde era deslumbrante. Fuera del pasillo estaba el patio de recreo, pero estaba vacío durante ese tiempo. Las ventanas parecían gemas brillantes mientras los rayos del sol se extendían sobre su superficie. ¿Es esto un sueño? Li Yuxin estaba como absorto en sus pensamientos. Se dio la vuelta y vio a un estudiante, en el mismo escritorio con ella, que vestía un uniforme escolar resistente, y delante de él, una pila de libros gruesos se puso en el escritorio. Sin embargo, su papelería, mochila y zapatos eran muy simples. Su nombre era Jiang Liuxi, y la condición de su familia no era muy buena. Él confió en sus registros académicos para estudiar en la escuela privada, y debido a su beca completa, podía manejar los gastos allí. En ese momento, los rayos del sol pasaron por la ventana y descendieron sobre la cara de Jiang Liuxi. A través de ese ángulo, Li Yuxin podía ver la hermosa pelusa en su rostro. Jiang Liuxi, vestido con una camisa blanca recta, estaba girando flexiblemente el bolígrafo de carbono en sus manos. Su acción fue muy agradable, pero el hombre bajo y anticuado que enseñaba matemáticas aparentemente no lo apreció, por lo que confiscó varias de las plumas de Jiang Liuxi porque jugaba con ellas en clase. Pero más tarde, debido a su destada actuación en matemáticas, el maestro de matemáticas anticuado finalmente se dio por vencido en tratar de reformar a ese estudiante notable. Como resultado, hizo la vista gorda al hábito de Jiang Liuxi. En esa tarde perezosa, Jiang Liuxi, vistiendo una camisa blanca recta, estaba pensando en un problema de matemáticas. Li Yuxin tuvo que admitir que su expresión de pensamiento, junto con el uniforme escolar, lo hacía parecer muy atractivo. Li Yuxin inadvertidamente miró a Jiang Liuxi al rostro, y fue como si todo alrededor se volviera silencioso. Solo se podía escuchar el sonido de la punta de la pluma sobre el papel. También registró el paso del tiempo. En ese extraño sueño, el joven que confió en su beca para mejorar su vida se convirtió en el héroe de la armadura brillante que la salvó. Todavía recordaba la escena en la que estaba armado con un rifle de francotirador y se metió en el grupo de zombies. Mi nombre es Jiang Liuxi. Cuando mis padres me nombraron, no tenían en mente el poema de Dufu. En realidad, simplemente querían que me convirtiera en una piedra en el corazón del río. En otras palabras, querían que lo hiciera. Soportar el impacto de la corriente y el agua tranquila. Li Yuxin recordó su autointroducción. De hecho, logró el deseo de sus padres. Por el contrario, Li Yuxin acaba de crecer en un excelente ambiente científico ofrecido por sus padres. Sin embargo, tenía muchas preguntas para hacerle a Jiang Liuxi. Una vez que no sabía cómo lidiar con un problema matemático, le preguntaba a Jiang Liuxi, pero a veces se sentía avergonzada. Miró la cara de Jiang Liuxi y recordó ese sueño otra vez. Era demasiado largo pero demasiado realista. Jiang Liuxi, susurró Li Yuxin. Pero era extraño, el rostro de Jiang Liuxi había cambiado. Todavía llevaba una camisa blanca, pero parecía que había experimentado muchas dificultades. Yuxin, el próximo martes, debes quedarte en casa con tus padres. No deberías ir a ninguna parte. La mejor opción es que te quedes en habitaciones diferentes y una vez que eso ocurra solo encerrarte dentro. Vendré por ti. Hay una muy buena razón importante. Este es un asunto de vida o muerte. Un Jiang Liuxi dijo de repente. Ella había escuchado esas palabras antes, no se sentía como un sueño. Pero al mismo tiempo fue un sueño.
Li Yuxin sintió que era bastante difícil respirar, y la escuela desapareció, luego el campo de juegos desapareció, los zombies estaban en todas partes. Balas. Guerra. Muerte. Aquí está, el primer distrito de la isla Shenai. ¿Fue atacado? La pared resistente se había derrumbado. Grandes grupos de zombies se precipitaron al primer distrito de la isla Shenai. Li Yuxin, vestido con un abrigo blanco manchado de sangre, era un médico de campo. También sostuvo un bisturí en la mano, parecía que era solo una parte de su cuerpo. Doctor Lee, no tenemos tiempo, debe completar la cirugía de inmediato. ¿Solo puedo completar la cirugía? Li Yuxin estaba perdida en su pensamiento. De repente, se dio cuenta de que estaba cambiando gradualmente. Ella había crecido y se había convertido en una excelente médica que podía realizar algunas cirugías solo. En los ojos de Li Yuxin, solo había sus propias manos y la herida. Sin embargo, el soldado que yacía en la cama cambió lentamente. Estaba vestido con ropas rojas, y tenía el pelo largo, y luego su apariencia se convirtió en la de una niña pequeña. Tenía facciones faciales exquisitas como una muñeca, pero sus labios formaban una sonrisa malvada. ¿Qué hace la chica zombie aquí? Li Yuxin gritó y retrocedió de repente. En ese momento, una mano poderosa la agarró y gritó. Yuxin, despierta. Despierta. Es solo un sueño. La voz era rápida y poderosa. Ella giró su cuerpo, y luego todo en el entorno desapareció un momento después, su visión borrosa se volvió clara. Ella vio un rostro guapo, con el que estaba familiarizada. Jiang Liuxi. Li Yuxin dijo con dificultad. Capítulo 239. Li Yuxin's change. En el momento de despertarse, Li Yuxin todavía tenía recuerdos de todo lo que sucedió. Si ella no fuera salvada y pensara que el sueño era real, ¿alguna vez se liberaría de él? Li Yuxin pensó en la gente en estado de coma. Cuando era interna en el hospital, había un hombre en coma. Una vez se había parado frente a la sala y miraba por la ventana, mirando al hombre que yacía dentro. Esa persona no se había despertado durante unos años. ¿Siempre estaba soñando? Esa no era una especulación optimista, de hecho, permitió que Li Yuxin se sintiera terrible. Un hombre que confía en el equipo de un hospital para mantener su vida, ¿quién sabía lo que estaba soñando? Tal vez había sido atrapado en una caja, esperando que alguien pudiera ayudarlo a salir de allí. Jiang Liuxi se sintió aliviada después de que Li Yuxin finalmente abrió los ojos. Jiang Liuxi, susurró Li Yuxin. Jiang Liuxi se levantó rápidamente y preguntó. Estoy aquí. ¿Cuál es el problema, Yuxin? Dímelo. Li Yuxin dijo débilmente, me despertaste, gracias. En su sueño, podía escuchar la voz de Jiang Liuxi todo el tiempo. No fui yo quien te despertó, dijo Jiang Liuxi. Luego volvió la cabeza para ver a Ran Shiyu. Como estaba demasiado cansada, el rostro de Ran Shiyu estaba pálido y sus ojos grises también eran muy sombríos. Ella fue quemada por salvar a Li Yuxin. Lo que Jiang Liuxi dijo fue verdad. Fue ella quien imitó la voz de Jiang Liuxi para ayudar a despertar a Li Yuxin. Sin embargo, no había necesidad de señalar este tipo de cosas, por lo que Ran Shiyu negó con la cabeza para recordarle a Jiang Liuxi. Él sabía lo que ella quería decir, y luego dejó de hablar. Cuando se despertó, Li Yuxin se sintió feliz de ver que Jiang Liuxi estaba bien. Era obvio que el monstruo había sido asesinado. Pero luego pensó en Song Qianwen, que era inocente. Li Yuxin creía que Song Qianwen era una víctima. ¿Dónde están mi abuelo y mi madre? Deben estar seriamente preocupados por mí, ¿verdad? Li Yuxin preguntó rápidamente. Sin embargo, cuando se detuvo, descubrió que Jiang Zuiying y Ran Shiyu la miraban con una mirada pesimista. Yuxin, ¿cómo te sientes? Jiang Liuxi no respondió su pregunta, pero de repente preguntó. Li Yuxin quedó atónita por un momento, pero pronto recordó su herida. Era imposible para ella despertar nuevamente. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser posible? En tales circunstancias, ¿cómo se despertaba y podía hablar? Fue increíble. Li Yuxin incluso descubrió que no podía sentir ningún dolor. Independientemente de Jiang Liuxi, ella tocó su herida y luego luchó por sentarse. Tenía una herida horrible en el pecho, pero la ropa estaba teñida de sangre, mientras que la herida había dejado de sangrar. Li Yuxin alcanzó su mano tocando la herida, y sintió que esta herida le picaba por todas partes. ¿Podría ser curación? ¿Cómo puede ser? Nadie le había practicado una cirugía y se había perdido mucha sangre, pero su herida comenzó a sanar por sí misma. ¿Qué pasó? Li Yuxin permaneció perplejo a pesar de pensarlo mucho.
Rápidamente se giró y miró a los demás, pero descubrió que todos la estaban mirando en silencio. De hecho, desde el momento en que Lee Yuxin se desmayó hasta que se despertó, solo había pasado un corto período de tiempo. Cuando ese monstruo tuvo problemas para moverse dentro de su cuerpo, Jiang Liuxi notó que su herida comenzó a sanar. Especialmente cuando Lee Yuxin estaba soñando, se curó más rápido. Jiang Zuiying había revisado el cuerpo de Lee Yuxin, y descubrió que la herida de este último había dejado de sangrar, e incluso el tejido dañado había comenzado a regenerarse. Esta velocidad de recuperación conmocionó a Jiang Liuxi. Se había estado preguntando cómo sería la situación actual de Lee Yuxin después de todo el proceso. Sin sufrimiento, no hay ganancia. Pagaron por la nariz a ese monstruo para que pudieran obtener un mejor resultado. Tal vez Lee Yuxin ganaría todas las habilidades especiales del monstruo. Pero fue solo una de las especulaciones de Jiang Liuxi. Después de todo, fue la primera vez que sucedió algo tan peculiar. Los paranormales actuales habían mutado en las primeras etapas del día del juicio final. Jiang Liuxi no sabía si una vez una persona fue infectada por el virus de una bestia mutante si podían mutar a un fenómeno paranormal. Yuxin, por favor, cálmate y escúchame. Jiang Liuxi le contó todo a Lee Yuxin. La cara de Lee Yuxin se vio mortalmente pálida después de que Jiang Liuxi terminó, pero se sintió agradecida con Ran Shiyu por haberla salvado. ¿Sintió algún cambio en su cuerpo, Yuxin? Jiang Liuxi preguntó. Lee Yuxin guardó silencio por un momento, y luego sacudió su cabeza. No, solo me siento un poco mareada, un poco ... Bueno. Jiang Liuxi asintió, y él creía que todo era normal. ¿Sientes que tu visión se ha vuelto más clara? ¿O puedes sentir nuestras emociones? Ran Shiyu preguntó. Lee Yuxin intentó por un momento, y luego negó con la cabeza otra vez. No, no hay cambios en absoluto. Ella se sintió decepcionada de sí misma. No te preocupes. Después de todo, es un caso especial. Todavía estás vivo, eso es lo que realmente importa, dijo Ran Shiyu. Jiang Liuxi también asintió, pero aún sentía que Lee Yuxin era diferente de antes. Tal vez fue su imaginación. Capítulo 240. Dreaman Reality. ¿Dónde están mi abuelo y mi madre? Lee Yuxin preguntó de nuevo. De hecho, tenía un sentimiento ominoso porque notó que la reacción de Jiang Liuxi era extraña. Justo en ese momento, cuando Jiang Liuxi le contó lo sucedido, no mencionó a su madre ni a su abuelo. Ellos, Jiang Zuiying no supo cómo explicarlo. Déjame decirte. Jiang Liuxi suspiró, pero luego comenzó a explicar. Yuxin, están en estado de coma ... ¿Qué? Cuando Lee Yuxin escuchó eso, quedó atónita como si un rayo la hubiera golpeado. ¿Cómo podría ser esto cierto? ¿No fue el monstruo muerto? Inicialmente, Lee Yuxin creía que era afortunada de tener a su familia en ese mundo postapocalíptico. Ella quería proteger a su familia y mantenerlos a salvo. Pero cuando despertó, le dijeron que Ran Shiyu los ayudó a dormir usando la hipnosis, explicó de nuevo Jiang Liuxi. Desafortunadamente, nadie sabía si podrían despertarse cuando regresaran a la isla de Shenai. Lin Yaosan estaba ansioso, ya que todo lo que sabía era lo que transmitían a través del walkie-talkie. Sin embargo, él creía en el juicio de Jiang Liuxi, por lo que ordenó a todos mantenerse alejados del minibús y permanecer atentos. También mantuvo una distancia segura y con frecuencia miraba la dirección del minibús. Sin embargo, no podía ver nada desde la ventana, y estaba ansioso por saber qué sucedió. En ese momento, la voz de Ying provenía del walkie-talkie. Lee Yuxin se ha despertado. ¡Genial! ¿Qué hay de los dos científicos? Lin Yaosan preguntó. Todavía en coma, dijo Ying en breve. Lin Yaosan se sintió triste y la atmósfera se hizo pesada. Si los dos científicos no pudieran despertarse, entonces su misión sería un fracaso total. El terrible monstruo. Lin Yaosan golpeó ferozmente un vehículo blindado junto a él. Y luego, un dolor intenso vino de su puño. Prepárate para partir. Ordenó Lin Yaosan. Tuvieron que regresar a la isla Shenai. Quizás todavía había esperanza. En el minibús, Lee Yuxin todavía estaba conmocionado por las palabras de Jiang Liuxi. Como doctora, ella sabía muy bien lo que esto significaba. No pudo evitar. ¿Quién podría imaginar que un monstruo tendría tanta inteligencia? Incluso antes del día del juicio final, solo unas pocas personas fueron envenenadas hasta la muerte. Lee Yuxin se sintió desesperado. ¿Mi mamá y mi abuelo, dónde están? Lee Yuxin preguntó. No podía estar segura de si hablaba o no. Al mismo tiempo, Lee Yuxin luchó por ponerse de pie. Pero entonces, ella se tambaleó. Jiang Liuxi rápidamente la ayudó. Cuando atrapó la muñeca de Lee Yuxin, suspiró en su corazón.
El cuerpo de Li Yuxin temblaba y tenía la piel fría. Jiang Liuxi podría entender los sentimientos de Li Yuxin. Quería ayudarla, pero no sabía lo que no sabía cómo. El corazón de Li Yuxin tenía un atisbo de esperanza. Sin embargo, ella tenía claro que era igual a cero. Prepárate para partir. La orden de Lin Yaosan vino del intercomunicador. Rápido. Salida. Rápidamente condujeron a la carretera principal. Las ametralladoras y las balas volantes eran las únicas cosas que uno podía escuchar en su camino. Li Yuxin hizo oídos sordos al mundo exterior, pero en silencio apretó las manos de su madre y su abuelo. Las manos de su madre eran muy duras. Y las manos de su abuelo eran como una rama seca. Li Yuxin recordó todos los momentos felices con ellos. Por lo general, sus manos eran poderosas, pero ahora todo había cambiado. Y, Li Yuxin no puede hacer nada. De repente, Li Yuxin sintió que las manos de su abuelo eran diferentes. Parecía que ella podía escuchar el sonido de los latidos de su corazón. Y luego su piel se volvió transparente. Li Yuxin podía ver todos los vasos sanguíneos que tenía su abuelo. Sin embargo, todos sus órganos estaban envueltos por una capa de gas negro. Al ver esa escena, los latidos de su corazón se intensificaron. Li Yuxin miró rápidamente a su madre y notó que tenía el mismo síntoma. Esto es, Li Yuxin se sorprendió. Ella descubrió que podía sentir cualquier cambio en sus cuerpos. Fue una escena terrible. Parecía que el gas negro estaba absorbiendo la fuerza vital de su madre y su abuelo. De repente, descubrió que estaba en un quirófano, con un bisturí frente a una mesa de operaciones. Li Yuxin recordó esa sensación, que había experimentado en su sueño. ¿Por qué ella entró en su sueño otra vez? ¿O, era posible que nunca se despertara? Miró el bisturí en su mano, cuya hoja era muy delgada y afilada. Li Yuxin miró la mesa de operaciones, pero esta vez descubrió que la paciente era su abuelo. ¿Por qué? Li Yuxin miró rápidamente a su alrededor, y en la siguiente mesa de operaciones, encontró a su madre. El equipo de detección emitió un sonido frío y mecánico, pero no sabía por qué podía oír el tic-tac del agua. Estaba muy callado. ¿Es realmente un sueño? Li Yuxin no sabía dónde estaba. Fue bastante difícil para ella distinguir si se trataba de otro sueño o realidad. Tocó la mano de su abuelo, y se sintió real. Afortunadamente, ella se calmó gradualmente. Ella era médica y sostenía un bisturí. Como resultado, ella tuvo que salvar a su familia. Capítulo 241. Don Disturber acompañado por los rugidos de los zombies, el convoy causó estragos durante todo el camino. El intenso tiroteo no se detuvo en absoluto. Al ver unos desvencijados campos de arroz y ocasionales viviendas de poca altura, Jiang Liuxi quedó perplejo ante la terrible escena. Aunque ese monstruo había mutado debido a la radiación, había dejado un efecto psicológico sustancial en todos. Después de experimentar esa batalla, muchos soldados sintieron que habían regresado a los primeros días del día del juicio final. Jiang Liuxi apretó su puño. Después de todo, era imposible para ellos protegerse contra semejante monstruo psíquico. A toda velocidad, no lo dudes. Una vez que nos reunamos con el resto del equipo, nos iremos inmediatamente. Incluso un segundo es fundamental, retrasar no es una opción. Lin Yaosan constantemente gritaba a través del walkie-talkie. Jiang Liuxi se volvió para mirar a Li Yuxin. Actualmente, el más ansioso era Li Yuxin. Pero en ese momento, Jiang Liuxi notó de repente que los párpados de su Wanqi se movieron. En ese momento, Ran Shiyu de repente dijo. Su actividad mental parece haber restaurado. ¿Qué está pasando? Jiang Liuxi preguntó. Nadie sabía lo que había pasado. Fue bastante extraño. Ran Shiyu tampoco entendió. Miró a Li Yuxin y luego dijo sorprendida. Tiene fluctuaciones anormales en la energía mental. De hecho, las fluctuaciones de energía espiritual de Li Yuxin no fueron fuertes. Como resultado, solo cuando Ran Shiyu le prestó atención a Li Yuxin, ella lo descubrió. Parece que después de que el cuerpo del monstruo se integró con el cuerpo de Li Yuxin, ella obtuvo algo de su poder espiritual, explicó Ran Shiyu, pero también estaba preocupada de que Li Yuxin estuviera controlando involuntariamente a los dos profesores. Jiang Liuxi también notó que Li Yuxin sostenía firmemente las manos de su madre y su abuelo. Sus ojos estaban ligeramente cerrados, pero sus pestañas temblaban ligeramente por su expresión. Jiang Liuxi sintió que estaba en trance. Él vaciló por un momento, pero luego dijo, no la molestes. Como cuestión de hecho, incluso si el poder mental pudiera afectar a los dos profesores, no se despertarían de inmediato. Pero ahora comenzaron a mostrar signos de recuperación. El tiempo pasó de repente, Li Yuxin abrió los ojos.
Ella vio la escena frente a ella y luego cojeó débilmente. Parece que fue un sueño, pero no parecía un sueño. Lee Yuxin habló consigo misma. En su sueño, realizó una cirugía larga, y fue capaz de eliminar todo el gas negro. Ya no podía ver el gas negro que los envolvía. Pero Lee Yuxin no pudo decir si fue un sueño o no. Yuxin. Al escuchar la voz de Jiang Liuxi, Lee Yuxin se recuperó de repente. Y descubrió que todos la estaban mirando. En ese momento, Jiang Liuxi miró a Su Wanqi y Su Tong. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que las caras pálidas y moradas de los dos profesores, en realidad volvieron a su color normal. Incluso su enfermedad causada por la desnutrición y el mal descanso ya no se podía ver. Con rostros rubicundos, respiraban constantemente. Parecía que estaban durmiendo. Ellos, Jiang Zuiying también lo notó. Lee Yuxin dijo con una sonrisa brillante, déjalos dormir. Durante estos días, estaban demasiado cansados. Originalmente, estaba casi desesperada, pero no esperaba. Todos bajaron su volumen. Y luego Lee Yuxin les contó todo lo que ella experimentó. No puedo decir si fue un sueño en absoluto. Ran Shiyu respondió. Ese debería ser tu mundo espiritual. Es similar a mi mundo espiritual. Creo que tienes razón. Lee Yuxin de repente se dio cuenta y luego se sintió feliz. Solo tengo esta habilidad, pero no entiendo esto. De acuerdo con tu descripción, esta habilidad no necesariamente está destinada a tratar. Pero te queda bastante bien. Jiang Liuxi dijo. Lee Yuxin sonrió. Estoy muy feliz de tener esta habilidad. Mucha gente quería fortalecerse en este mundo postapocalíptico. Lee Yuxin era diferente, y era suficiente para ella tener la capacidad de tratar a sus seres queridos y amigos. En realidad, ella tenía un deseo similar antes del día del juicio final. Jiang Liuxi asintió, y también se sintió feliz. Admiré tu habilidad, hermana. Jiang Zuiying dijo felizmente. A decir verdad, no es tan mágico. Siento que es útil, pero mientras estaba operando, fue difícil, y agotador. Lee Yuxin dijo. Esto se debe a que acabas de obtener la habilidad. Ya sea una habilidad mental o física, necesitas ejercitarte a menudo. Ran Shiyu dijo. Sí. Lee Yuxin sonrió y asintió. Ella también sabía que los paranormales necesitaban comer mucha carne mutante para mejorarse a sí mismos. Pero ella no sabía cómo ejercitar su energía mental, por lo que decidió aprender de Ran Shiyu. Gracias por tu ayuda. Lee Yuxin repentinamente se levantó e hizo una reverencia. Después de inclinarse, casi se cae de nuevo y fue detenida por Jiang Liuxi de inmediato. Lee Yuxin alzó la vista con sus hermosos ojos y dijo felizmente. Gracias. Gracias a la contribución de Shijin Squad, la familia de Lee Yuxin fue rescatada con éxito. No guardes las balas. Los ametralladores no se relajan ni por un momento. Acelera. El rugido de Lin Yaosan provenía del walkie-talkie. La gruesa voz del comandante era ronca después de tanto gritar. Casi lo olvido. Jiang Liuxi recogió rápidamente el walkie-talkie. Los dos profesores están a salvo. ¿Qué? Lin Yaosan preguntó de nuevo. Dije, los dos profesores están bien, dijo Jiang Liuxi. Aunque el tono de Jiang Liuxi era el mismo que antes, para Lin Yaosan era como si los ángeles cantaran junto a su oído. Al escuchar la noticia, todos los soldados respiraron profundamente. Eso significaba que los sacrificios de sus camaradas eran significativos. Su misión fue un éxito. El retorno seguro de los dos profesores, junto con una gran cantidad de resultados de investigación, muestras experimentales y notas, fue invaluable. Capítulo 242. Great Change. El convoy avanzó y pronto llegó al sitio donde estaba estacionada la gran fuerza. Wang Shiki caminó rápidamente hacia ellos. Ella estaba ocupada todo el día. Por un lado, ella quería saber con urgencia qué había pasado con los familiares de Lee Yuxin. Y, por otro lado, quería apelar a Lee Yuxin. Lee Yuxin era una amiga amable, por lo que definitivamente consolaría a Wang Shiki. ¿Qué? ¿Tantas cosas pasaron? En este caso, Yuxin, ¿te convertiste en un paranormal? Wang Shiki preguntó. Su expresión se volvió complicada. Habían abandonado la isla y se habían dirigido al mundo exterior, lo que asustó a Wang Shiki. Por primera vez, Wang Shiki se dio cuenta de que su hermano también era una persona común, y no un superhéroe. Ella debería confiar en sí misma más que en su hermano a partir de ahora. Inicialmente, creía que Lee Yuxin estaba en el mismo barco, pero no esperaba que este último se convirtiera en un paranormal durante la misión. Shiki, dijo repentinamente Lee Yuxin. Ah. Wang Shiki se recuperó. Shiki, creo que debería mejorar mi capacidad especial.
Podría ser útil en el futuro, dijo emocionado Li Yuxin. ¿Usarlo? Sí, es una buena idea. Wang Shiki asintió y luego dijo. Yuxin, has experimentado demasiadas cosas en los últimos días. Debes estar cansado. Ve y relájate. Estoy bien. Shiki, ¿y tú? Li Yuxin preguntó. Wang Shiki acaba de abrir la boca, pero luego negó con la cabeza sin decir lo que pensaba. También estoy bien. Li Yuxin miró a Wang Shiki, y notó que parecía algo diferente del pasado. Wang Shiki parecía haber crecido repentinamente debido al ambiente cruel. La comida está lista, por lo que debes comer más. Li Yuxin acaba de regresar al minibús, y vio a Ran Shiyu llevándose una olla llena de carne mutante. Li Yuxin se sentó a la mesa, viendo a Jian Zuiying poner un plato de carne frente a ella. Fue bastante delicioso. Li Yuxin olió este apetitoso aroma y exclamó. ¡Guau! Por cierto, también debes comer muchas verduras. Jiang Liuxi añadió un clip de verduras al cuenco de Li Yuxin. Li Yuxin se sintió agradecido con la gente en el minibús. Li Yuxin guardó silencio y luego reveló una sonrisa antes de decir. Me gustaría unirme a su equipo. Me gustaría saber si necesita internos no calificados. Ella ligeramente torció su cabeza, y su cola de caballo se balanceó. Su dulce rostro y esta acción natural hicieron que Jiang Liuxi recordara los días de su escuela secundaria. Jiang Liuxi guardó silencio por un momento y luego asintió. Bueno, si estás de acuerdo con el salario, entonces, bienvenido. Ran Shiyu viendo la escena, sonrió y se levantó de nuevo. Iré a preparar 2 platos más, para celebrar. Un momento después, Su Guanqi y Su Ton también se despertaron a pesar de que ese monstruo los había envenenado. Afortunadamente, después de que despertaron, sus caras brillaban con salud. El sueño profundo los ayudó a recuperarse del agotamiento. Al ver que Li Yuxin estaba bien, lloraron de alegría. Mi querida madre y abuelo, me gustaría quedarme en el escuadrón Xiyin, porque tengo que practicar mi habilidad especial. Al mismo tiempo, ya han aceptado mi pedido. Li Yuxin dijo felizmente. Su Guanqi y Su Ton se miraron con expresión preocupada. Pero finalmente, aceptaron la decisión de Li Yuxin. En realidad, se sentían felices. Li Yuxin había decidido unirse al escuadrón Xiyin por muchas razones. Una de ellas fue que quería agradecer a Xiyin Squad. La sangre era más espesa que el agua. Su Ton conocía todos los pensamientos de Li Yuxin, por lo que decidió apoyarla. Li Yuxin se sintió muy feliz de que su madre y su abuelo la apoyaran, y luego continuó. En cuanto a mi seguridad, tendré mucho más cuidado, así que no tienes que preocuparte. Mamá y abuelo, quiero que confíes en mí. Quiero vivir una vida mejor confiando en mi fortaleza. Su Guanqi sonrió y caminó hacia Jiang Liuxi, y luego extendió su mano para estrechar la mano de Jiang Liuxi. Jiang Liuxi se sorprendió, pero inmediatamente extendió su mano. Su Guanqi dijo. Señor Jiang, le dejo a mi nieta a su cuidado. Gracias. Espero que puedan apoyarse mutuamente en el futuro. Sin embargo, al escuchar las palabras del profesor Su, Jiang Liuxi no supo por qué, pero sintió que era extraño. Lo haré, respondió Jiang Liuxi. En ese momento, Jiang Zuiying dijo de repente en voz baja, De esta manera, el minibús se volverá más pequeño. Antes de que el sonido de su voz se desvaneciera, su hermano se golpeó la cabeza al instante. Al mismo tiempo, Lin Yaosan fue a saludar a los 2 profesores. Se sintieron complacidos con el resultado. Y luego Lin Yaosan decidió regresar a la isla Shenai inmediatamente, por lo que ordenó a todo el equipo. Todavía lejos de la isla, podían oír el sonido de las armas. De pie en el techo de sus autos, pudieron ver la marea de zombies, lo que los asustó a todos. En el camino, la sangre se coaguló y los zombies emergieron en una ola. Después de una batalla difícil que duró unas horas, el convoy finalmente llegó al área de la isla Shenai. Sin embargo, se sorprendieron totalmente por lo que vieron. Las paredes de la ciudad, negras como dragones, emitían un humo espeso. Mientras se sentían increíbles, al mismo tiempo, estaban en estado de pánico. De repente, fue como si una piedra estuviera presionando en los corazones de todos. Capítulo 243. Inimminent danger. ¿Qué está pasando? Los zombies encontraron una forma de destruir las defensas de la isla Shenai. Algunas personas no pudieron evitar preguntar mientras miraban hacia la dirección de la isla. El convoy se acercó gradualmente al primer distrito de la isla Shenai. En el camino, el suelo estaba casi cubierto con los cuerpos de los zombies. Algunos de ellos fueron pulverizados con distintivas marcas de neumáticos en ellos. Incluso si alguien quisiera buscar en otro lado, verían más cuerpos así.
Algunos otros fueron penetrados por balas o golpeados por bombas. Mientras se acercaban a las paredes, se sintieron aliviados con la escena que tenían delante. Había soldados en las torres, detrás de los cuales se encontraban la artillería pesada y las ametralladoras. Cuando el equipo llegó a la puerta, la gruesa puerta hecha de una mezcla de aleaciones estaba bien cerrada, con sangre salpicada por todas partes. Lin Yaosan gritó y luego la puerta se abrió lentamente. El minibús de Jiang Liuxi cruzó la puerta y siguió los vehículos militares. Jiang Liuxi miró a los soldados al lado de la puerta. Estaba triste porque descubrió que la mayoría de los soldados estaban heridos. Estaban tendidos en el suelo en sangre. Uno de los heridos se agarraba dolorido el muslo y tenía el rostro pálido. Su muslo estaba penetrado, incluso se podía ver su hueso, lo que llevó a otros a sentir su dolor también. Jiang Liuxi también vio muchos cuerpos cubiertos con tela blanca. ¿Qué es eso? Li Yuxin también estaba preocupado por la situación. Lin Yaosan no podía esperar más y se fue a preguntar sobre la situación. Después de eso, Lin Yaosan siguió al oficial a cargo en alguna parte. Después de un largo tiempo, Lin Yaosan regresó. Durante ese periodo, algunos soldados y oficiales llegaron y llevaron a cabo un control de infección de rutina. Profesores, me gustaría que bajen del vehículo. Los llevaré de vuelta a la isla de Shenai para un examen médico y tratamiento, dijo Lin Yaosan. Su tono bajó. Estaba bastante preocupada por la situación, por lo que preguntó, ¿qué pasó? Sé muy poco por el momento, pero pueden estar seguros de que no hay ningún problema con la isla Shenai. Deberían ir primero para que los examinen. Están a salvo. Lin Yaosan dijo. El vehículo está listo y los otros sobrevivientes que regresaron de la zona de radiación también deben examinarse juntos, así que por favor vaya lo antes posible. Sutton asintió, y Li Yuxin ayudó a su abuelo a bajar del auto. Iré con mi mamá y mi abuelo, y volveré pronto. Li Yuxin le dijo a Jiang Liuxi y lo saludó con la mano. Ella también tenía que irse a casa y conseguir algo de ropa y empacar algunas cosas. Jiang Liuxi asintió, al mismo tiempo, también estaba observando el primer distrito de la condición de la isla Shenai. Una vez que una calle muy animada, ahora estaba en un desastre total con cadáveres y personas heridas en todas partes. La mayoría de los heridos y muertos no eran soldados, sino sobrevivientes. Aparentemente, Lin Yaosan estaba ocultando la verdad. Incluso si los zombies se hubieran arrastrado por la pared, ¿cómo y por qué podrían matar a tantos supervivientes? Capitán Jiang, tiene que quedarse por un tiempo más, dijo Lin Yaosan de repente. Jiang Liuxi se sorprendió y luego preguntó, ¿cuál es el problema? Oh, el general Zhang quiere verte, dijo Lin Yaosan con expresión sombría a Jiang Liuxi. Le gustaría preguntarle sobre la situación, pero el comandante se dio vuelta de inmediato. Siguieron un automóvil militar todo el camino para encontrarse con el general Zhang. Se pueden ver escenas miserables durante todo el camino. En muchos lugares, era como si la bomba hubiera explotado e incluso algunas casas se hubieran derrumbado. Mucha gente común no tiene la capacidad de resistir en absoluto. En el camino, Jiang Liuxi también escuchó a alguien hablar sobre el monstruo o algo similar, lo que hizo dudar a Jiang Liuxi. ¿Apareció un monstruo similar a ese monstruo en la marea de zombies? El área de la oficina militar también se encontraba dentro de la isla Shenai, pero no en la zona de la villa. Siguiendo el automóvil, Jiang Liuxi llegó frente a un patio. Ese lugar era diferente. Era más silencioso que en ningún otro lado. Esta es la oficina del CMC, dijo un soldado. Gracias. Jiang Liuxi y Ran Shiyu bajaron. Este patio era muy grande. Mientras seguían al soldado y entraban en una oficina, podían sentir una atmósfera tensa. Varios oficiales estaban parados dentro. Hasta que se fueron varios oficiales, el soldado de bajo rango saludó, general. Ellos están aquí. El general Zhang estaba mirando hacia el escritorio, y parecía realmente agotado. Al escuchar la voz del soldado, el general Zhang levantó la vista y miró a Jiang Liuxi con una sonrisa. Estos son los héroes de la misión. El capitán Jiang y la señorita Ran, realmente me dieron una sorpresa. El éxito de la misión fue la única buena noticia que hemos escuchado estos días. Una vez que Lin Yaosan regresó, las noticias se extendieron rápidamente a la Comisión Militar Central. La seguridad de esos científicos fue un evento importante para la isla Shenai. Por favor, siéntate. ¿Quieres beber un poco de té? El general Zhang preguntó. No, gracias. Solo queremos saber qué sucedió. Jiang Liuxi no pudo evitar preguntar. El general Zhang dejó la taza de té y dijo. Ha ocurrido un terrible accidente. Ya sabes sobre la erupción de marea de los zombies, ¿verdad? Se hizo más grande. Incluso si se hizo más grande, no podría ser una amenaza tan grave, dijo Ran Shiyu.
Por supuesto, cuando construimos Security Island, consideramos todos los aspectos de la invasión de zombies y la amenaza de bestias mutantes. Y nuestra red de bomberos cubrió la ciudad. Es imposible que esos monstruos entren desde el exterior. En ese punto, el general Zan también tenía mucha confianza. Pero, lo que no esperábamos es que en las primeras horas de la mañana de ayer, un monstruo repentinamente se abrió paso bajo tierra y atacó la isla Shenai. Para ser más precisos, era una lombriz y varios cientos de lombrices de diferentes tamaños, aparecieron. Lanzaron un ataque a gran escala al mismo tiempo, dijo el general Zan. Hizo una pausa por un momento y luego dijo en tono serio. No quiero decirlo, pero tengo que hacerlo. La situación general es peligrosa. Todavía hay muchos monstruos. Capítulo 244. Request. Era extremadamente difícil predecir que una lombriz de tierra perforaría su camino subterráneo. No importa si era el primer distrito de la isla Shenai o la parte central de la isla Shenai, había muchas áreas verdes, en las que la tierra era suave. Así que fue bastante fácil para las lombrices golpear la superficie. Además, el primer distrito de la isla Shenai se encontraba fuera de la isla Shenai con una gran cantidad de tierras de cultivo. Como resultado, el grado de amenaza fue naturalmente mayor. Estamos constantemente pensando en formas de superar nuestra situación. Nuestros institutos de investigación y el ejército, junto con los sobrevivientes de la isla Shenai, todos actuaremos juntos. El fracaso no es una opción, la marea de zombies devorará a cientos de miles de personas a la vez, dijo el general Zan. Todos deben unirse a la lucha por su supervivencia. No es de extrañar que el general Zan pareciera mucho más viejo en tan poco tiempo. Responderemos activamente a la amenaza de los monstruos, dijo el general Zan. Un brillo asesino y enojado brilló en sus ojos. Luego volvió a mirar a Jiang Liuxi y dijo, Capitán Jiang, tengo una petición. Jiang Liuxi asintió. General, por favor dígame. Había adivinado que el general Zan lo había llamado apresuradamente para tratar asuntos delicados. La situación está cambiando cada día que pasa. Esas lombrices gigantes aparecieron en el área del instituto, por lo que todos están conmocionados. Nos preocupan otros peligros inesperados, por lo que nos gustaría transferir el instituto de investigación, dijo el general Zan. Los institutos de investigación científica podrían considerarse como el núcleo más importante de toda la isla. Como resultado, era normal que los militares tomaran tal decisión. Pero, ¿dónde lo transferirá? Ran Shiyu preguntó. Ya deben saber que, aparte de la isla Shenai, se han establecido varias zonas de seguridad en todo el mundo. Compartimos información y resultados de investigación entre sí. Después de mucha consideración, concluimos que la base Jinling y la base Star City son la ubicación más adecuada, así que algunos de ellos irán a la base Star City. Desafortunadamente, está muy lejos de aquí. Espero que puedan ayudarnos a enviar a los científicos allí. El general Zan miró a Jiang Liuxi con una expresión sombría. ¿Quieres ayudarnos? Él preguntó con expectativas. En realidad, fue muy peligroso. Después de todo, el destino estaba muy lejos. Star City tenía muchos otros apodos. Tenía una larga historia y una rica cultura. Antes del día del juicio final, debería tomar 6 horas llegar en tren y 12 horas en autobús. Después del día del juicio final, era mucho más lento alcanzarlo. En tales circunstancias, no podían enviar demasiada gente, de lo contrario, sería más fácil para ellos atraer zombies. Después de pensarlo, el general Zan creyó que el escuadrón Xiling podría completar esa dura misión, aunque el general Zan estaba preocupado por la seguridad de los científicos, no pudo ordenar a Jiang Liuxi, porque él no era un soldado. Como resultado, solo podía esperar su respuesta afirmativa. De repente, Jiang Liuxi se calmó, sopesando el asunto en su corazón. Aunque respetó la contribución de los científicos, primero debería garantizar la seguridad de su equipo. Jiang Liuxi reflexionó un momento y luego miró al viejo general. Necesito que me paguen por adelantado. Para cruzar una distancia tan larga, Jiang Liuxi necesitaba actualizar su minibús primero. Él solo tenía un núcleo de sangre en su poder. A pesar de que el minibús había sido actualizado, todavía no era suficiente para resistir los implacables ataques de zombies, bestias mutantes u otros monstruos. Dil. ¿Qué te gustaría? El general Zan preguntó. Creía que Jiang Liuxi era un tipo confiable que cumpliría su palabra. Necesito núcleos mutantes y algunos materiales especiales. Respondió Jiang Liuxi. Solo los militares podrían tener una gran cantidad de núcleos mutantes. Jiang Liuxi estaba más interesado en núcleos mutantes de nivel 2, pero eran raros.
El general Zhang solo accedió a ayudarla a encontrar más, pero no pudo prometerle que tendrían éxito. Y luego miró hacia Ran Shiyu: señorita Ran, gracias por su contribución a esta misión. Realmente lo siento, todavía tenemos que encontrar noticias relacionadas con su hermana. Haremos nuestro mejor esfuerzo y continuaremos buscándola. Pasarás por Iwan más tarde, entonces le pediré a algunos oficiales que te ayuden. Ran Shiyu asintió, y ella pudo entender la dificultad de la materia. En realidad, estaba satisfecha con los arreglos militares. Fuera de la oficina, Jiang Liuxi y Ran Shiyu se encontraron con un anciano. El viejo de cabello gris se veía serio y horrible. Cuando vio a Jiang Liuxi, se detuvo por un momento y luego los pasó rápidamente. Chu Chongsan. Jiang Liuxi de repente pensó en ese nombre. Esa persona. Ran Shiyu también frunció el ceño, porque sintió los sentimientos furiosos del anciano. Jiang Liuxi negó con la cabeza, pero no quería prestarle más atención. Vamos a ignorarlo por el momento, se dijo a sí mismo Jiang Liuxi. Capítulo 245. Upgrade Program. Después de dejar la oficina de CMC, Jiang Liuxi y otros condujeron de regreso al departamento. Las secuelas de las batallas y las manchas de sangre estaban en todas partes en el camino. Las gigantescas lombrices de tierra habían atacado y causado estragos durante todo el camino. Aunque los militares habían limpiado la carretera, aún quedaban restos de la terrible batalla. Muchas personas estaban sentadas en el camino con armas en sus manos. La mayoría de las vidas de los supervivientes eran bastante cómodas en el primer distrito de la isla de Shenai, psicológicamente hablando. Sin embargo, la realidad fue cruel. Habían presenciado y participado en la peligrosa batalla. En un solo momento, su mundo se vino abajo. La mayoría de los sobrevivientes no podían aceptar los cambios repentinos, pero no podían hacer nada. El minibús de Jiang Liuxi siguió moviéndose a lo largo de la carretera. Cuando pasaron por la cafetería, Jiang Liuxi pensó en su antiguo compañero de clase, Li Qingwei, pero ya era demasiado tarde para intentar encontrarlo. Más importante aún, Li Qingwei se quedó allí. De hecho, estaría más seguro que seguir a Jiang Liuxi. Después de todo, su misión era bastante peligrosa. Jiang Liuxi debería prestar toda su atención a las peleas en el camino. Después de un tiempo, llegaron a su urbanización. Ying y Jiang Liuxi se quedaron en el minibús, pero los otros se bajaron para empacar. Sentado en el minibús, Jiang Liuxi llamó a Starseed. En su panel, la información del minibús apareció claramente: modelo MCV, versión normal, primera forma. Minibús, segunda forma. Camión minero, configuración del espacio. Habitación mejorada X1, cocina X1, baño X1, sala de estar pequeña X1 y sala principal de artilleros X1. Armamento. Cañón de aire comprimido primario, colisión RAM. Shell. Aleación especial de nivel 1, defensa. Clase D. Comparado con el MCV que había reacondicionado en el pasado, su versión mejorada actual era claramente superior. Sin embargo, después de enfrentarse con el monstruo psíquico en el área de radiación, Jiang Liuxi sintió que el vehículo aún faltaba. Jiang Liuxi revisó las opciones disponibles para actualizar su MCV nuevamente y luego se centró en 3 de ellos. Opción 5. Aumentar las armas de MCV. Lanzallamas a base de combustible. Necesita consumir grandes cantidades de gasolina para iniciarlo, y la combustión de oxígeno puro puede producir una temperatura alta de 2000 grados. Opción 8. Agregar radar al MCV. Opción 9. Mejora de habitación Gunner. En el pasado, Jiang Liuxi estaba interesado en el radar, porque podía detectar muchos peligros. En un entorno postapocalíptico, sería beneficioso. Sin embargo, era demasiado caro. Un núcleo mutante de nivel 2 era necesario. Después de pensarlo detenidamente, Jiang Liuxi decidió renunciar a él. Tenía a Ran Shiyu que podría ayudar a detectar el peligro. Su habilidad fue realmente genial. Sin embargo, las opciones de agregar una nueva arma o actualizar la sala de artilleros le habían llamado la atención. Actualmente, solo una persona puede permanecer en la sala de artilleros. También fue un poco caro, ya que se necesitaron 3 núcleos mutantes para actualizarlo. Además, también requirió algunos metales especiales. Sin embargo, Jiang Liuxi consideró que era necesario actualizarlo. Sabía que la habilidad de Jiang Zuiying era mucho más fuerte que antes, pero no podía usar todo su potencial en el minibús. Ella necesitaba un área más grande para luchar libremente. Aunque Jiang Liuxi había encontrado exitosamente a su hermana, ella siguió ayudándolo. Él estaba bastante arrepentido de eso. No quería que su hermana continuara protegiéndolo para poder sobrevivir. Jiang Zuiying tenía mucho talento.
En ese mundo cruel, la mejor manera de proteger a su hermana no era para evitar que se lastime. Por el contrario, se le debería permitir crecer más fuerte eventualmente, y la razón de su crecimiento no debería ser porque tenía que proteger a alguien. Pensando en eso, Jiang Liuxi ya no vaciló, y decidió mejorar la habitación de los artilleros en cuanto a lanzallamas tipo combustible, aunque el cañón de aire era potente, necesitó algo de tiempo para restablecerse, y su consumo de combustible también fue terrible. Jiang Liuxi también necesitaba considerar la mejora del camión minero. Hubo dos factores importantes: velocidad e impacto. En otras palabras, Jiang Liuxi quería actualizar la función aceleración porque las dos formas del MCV podrían usar esa característica. Cada mejora necesita núcleos mutantes, Jiang Liuxi se dijo a sí mismo. Después de que Jiang Zuiying y Ran Shiyu empacaron sus cosas, regresaron al minibús para cocinar y descansar. Al mismo tiempo, Zhang y Shang Kun estacionaron su auto al lado del minibús e inspeccionaron sus alrededores. Decidieron que era mejor quedarse en el auto por la noche. La amenaza de las lombrices gigantes hizo inseguro que se quedaran en el departamento. En cuanto a Li Yuxin, ella no regresó esa noche. Todos notaron que hacia la dirección de la muralla de la ciudad, había muchas hogueras encendidas, y podían escuchar muchos disparos provenientes de la pared. Los sonidos que venían de la pared los hicieron sentir incómodos. Jiang Liuxi, tumbado en la cama, susurró: «No te preocupes y vete a dormir». Ran Shiyu parpadeó antes de tirar suavemente de su manta. En el mundo postapocalíptico, solo podían sentirse seguros en el minibús de Jiang Liuxi. En ese momento, Jiang Zuiying trató de esconderse debajo de su manta. Sin embargo, inmediatamente escuchó la voz de Jiang Liuxi: «Jiang Zuiying, quítate los auriculares y deja de ver el anime». Jiang Zuiying era como un conejo atrapado por un depredador. Ella escupió su lengua, y luego dijo: «Está bien, mi querido hermano, esa noche pareció más larga de lo normal». Capítulo 246. Urgent task. A la mañana siguiente, llegó Li Yuxin. Ella estaba afuera vestida con una camiseta simple, jeans y una gorra muy juvenil. Ella llevaba una mochila y una gran bolsa. «Hermana Yuxin, buenos días». Estaba segura de que usaría algo así para viajar, dijo Jiang Zuiying. Acababa de salir del baño mordiéndose el cepillo de dientes. «Jaja, pensé que estaba bien». Li Yuxin dijo con una sonrisa al ver a Li Yuxin. Jiang Liuxi levantó la vista y le sonrió feliz. Aunque solo tenían una noche para prepararse, Jiang Liuxi creía que Li Yuxin debería haber empacado todo lo necesario. ¿Eres consciente de que los científicos abandonarán la isla Senai? Jiang Liuxi preguntó. Sí. Todos los científicos del instituto han recibido instrucciones, pero irán a diferentes lugares, y el tiempo en que se irán es diferente. Depende del grupo al que serán asignados. Todavía hay un trabajo sin terminar de regreso a la Research Institute. Sin mencionar que el Research Institute es mucho más seguro que el mundo exterior. Los militares tienen que hacer muchos planes, dijo Li Yuxin. Al ver su expresión, Jiang Liuxi creía que confiaba en las defensas del instituto. Es probable que ella lo haya confirmado sola. De lo contrario, ella estaría más preocupada por eso que otros. Mi abuelo y mi madre están ansiosos por resolver los resultados experimentales y las muestras tomadas de la planta de energía nuclear. Trabajarán con los militares, si la situación de la isla Senai. Li Yuxin no continuó. Decenas de miles de científicos estaban siendo firmemente protegidos, por lo que sus posibilidades de supervivencia eran mucho mayores. El general Zhang nos pidió que ayudáramos y acompañáramos a algunos científicos a la base Star City. Jiang Liuxi dijo. Al momento de tomar esa decisión, Jiang Liuxi no había pedido la opinión de los miembros de su equipo sobre el asunto porque sabía que lo apoyarían. Sin embargo, Li Yuxin era un nuevo miembro. Si quisieras, antes de que la voz de Jiang se hubiera apagado, vio a Li Yuxin asintiendo con la cabeza. Gracias. Pero he decidido, créanme. Trabajaré duro, respondió Li Yuxin mientras dejaba su equipaje. Ella solo trajo varias ropas, y el resto de sus cosas eran medicinas y herramientas médicas. De acuerdo, dijo Jiang Liuxi. Sabía que una vez que Li Yuxin decidiera hacer algo, lo haría. Para cuando terminaron de desayunar, un jeep militar había llegado al distrito. Un oficial bajó del auto y habló con voz apagada. Capitán Jiang, por favor sígame con su equipo. Partiremos hoy. ¿Tan rápido? Jiang Liuxi se sorprendió por un momento. En lugar de partir del área de tránsito del ejército, llegaron a una de las puertas de la ciudad. Ese lugar estaba fuertemente custodiado, y había una gran cantidad de gente común viviendo allí. Una parte de la gente común descansaba mientras otros reparaban las murallas de la ciudad.
Al mismo tiempo, estaban instalando barreras al lado del cinturón verde. Jiang Liuxi también vio a alguien, vestido con ropas químicas y biológicas, rociando algo en la tierra. Varios vehículos militares fueron estacionados antes de las puertas de la ciudad. La gente común se detuvo para mirar esos vehículos. El minibús de Jiang Liuxi atrajo mucha atención tan pronto como apareció. Ese es el escuadrón Xiyin. Escuché sobre ellos anoche. Son valientes y poderosos. No subestimes ese minibús. Es genial. Se dice que el capitán del escuadrón es un excelente francotirador. ¿De verdad? Los oficiales estaban ansiosos por intercambiar información. Aunque solo había transcurrido una noche, las noticias sobre el escuadrón Xiyin ya le habían extendido a la mayoría de los oficiales. Mientras esos oficiales estaban discutiendo, un par de ojos miraron por una ventana y luego retrocedieron. El equipo de Jiang Liuxi llegó rápidamente a la puerta de la ciudad. Jiang Liuxi estaba observando la situación alrededor de la puerta de la ciudad, y notó a un oficial corriendo hacia su minibús. El soldado saludó y dijo: Capitán Jiang, soy el comandante de esta misión, Zhu Changqing. Recibí la orden de cooperar con su escuadrón para completar la misión de escolta. De ser necesario, obedeceré sus órdenes. De acuerdo, Capitán Zhu. Jiang Liuxi asintió. Zhu Changqing le entregó una bolsa. Esta es la remuneración de su equipo. Gracias. Jiang Liuxi recogió la bolsa. Él lo abrió y vio muchos núcleos mutantes. Al principio, se sintió emocionado, pero luego se sintió un poco decepcionado. El general Zhang les entregó 21 núcleos mutantes y 5 cristales evolutivos. Además, todos los metales que Jiang Liuxi necesitaba fueron entregados a su minibús. Todo está listo, dijo Zhu Changqing. Jiang Liuxi estaba satisfecho con el pago, pero también estaba decepcionado porque no había núcleos mutantes de nivel 2. Por supuesto, Jiang Liuxi no era irracional. El general Zhang lo había hecho lo mejor que pudo. Para garantizar la seguridad de los científicos, sería mejor dividirlos en equipos pequeños. ¿Estaría bien que algunos de ellos permanezcan en el minibús de su escuadrón? Zhu Changqing preguntó. Ya tengo mucha gente, y todas son mujeres. ¿Será un inconveniente? En ese momento, 2 personas bajaron de un vehículo militar. Al verlos, las palabras de Jiang Liuxi se quedaron atrapadas en su garganta. Capítulo 247. Lea Vincenna y Island. Jiang Liuxi originalmente pensó que solo eran 2 científicos ordinarios, pero no esperaba que fueran una joven y su pequeña hija, que tenía aproximadamente 8 años. Lo siento. Mi hija se sentía un poco incómoda. Si es difícil acomodarnos a los dos, ¿podría dejar que mi hija viaje con usted? Muchas gracias. Esa joven dama dijo. Al mismo tiempo, esa niña con el pelo largo y suave y una cara redonda, que llevaba una mochila rosa, se escondió detrás de la joven. Ella estaba mirando secretamente a Jiang Liuxi con sus grandes ojos negros como uvas. Los conozco, dijo Li Yuxin en voz baja. La joven es botánica, pero la niña también es famosa en el Instituto de Investigación. Es una joven prodigio. Li Yuxin dijo. Algo sorprendida, Jiang Liuxi miró a la niña. Aunque la niña parecía muy tímida, era una pequeña genio. Jiang Liuxi pensó que no era muy conveniente para una joven madre con su pequeña hija montar en vehículos militares. No hay problema. Bienvenido a nuestro minibús, dijo Jiang Liuxi. Gracias. Esa joven respondió. Al verlos subirse al minibús, Zhang Ai dijo alegremente. Es increíble tener un auto tan lujoso. Eres vulgar. Sang Kun estaba sin palabras. Jiang Liuxi fue a conocer a otros 2 científicos. Tuvieron que escoltar a 3 científicos en total, 2 de los cuales trajeron a sus familiares y uno de ellos también era joven. El convoy estaba listo para partir. La puerta se abrió lentamente y las escenas del mundo exterior se reflejaron en los ojos de todos. La gente común se preparaba y se movía hacia un lado a la vez. Las paredes eran lo único que los separaba del infierno. No sabían lo que el equipo iba a hacer. Mirando al equipo salir de la puerta, esa gente común parecía un poco aturdida con los ojos vacíos. Después de que el equipo se fue, la puerta se cerró de inmediato. Y luego esa gente común se sintió de repente aliviada. En el minibús, Jiang Liuxi convocó el panel de la semilla estelar de inmediato. Quería mejorar su cuarto de artilleros lo antes posible. Se han detectado núcleos mutantes. La actualización de la sala de artilleros requiere 2 núcleos mutantes de nivel 1. Después de la actualización, la sala de artilleros se ampliará y 2 personas podrán usar el puerto de 360 grados al mismo tiempo. ¿Desea continuar con la actualización, o no? Jiang Liuxi sintió un dolor agudo en su corazón.
Sin embargo, él tuvo que actualizarlo, entonces él dijo, actualiza. Luego, llegó el momento de aumentar las armas para su minibús. La opción de arma, lanzallamas a combustible ha sido seleccionada. Lanzallamas a base de combustible. Necesita consumir grandes cantidades de gasolina para iniciarlo, y la combustión de oxígeno puro puede producir una temperatura alta de 2 milésimo C. Requiere un núcleo mutante de nivel 1. ¿Quieres continuar con la adición del arma, o no? ¿Sí? Respondió Jiang Liuxi de inmediato. Y luego Jiang Liuxi mejoró la fuerza de la armadura, en un abrir y cerrar de ojos, solo quedaron unos pocos núcleos mutantes. Era como comer judías. Mejora de habitación Gunner. Progreso actual. 1%, construcción de lanzallamas a base de combustible, progreso actual. 1%. La joven científica y su hija se sentaron en el sofá. Y la científica se puso las gafas mientras sostenía un cuaderno grueso y estudiaba algo. La niña estaba mirando a Jiang Liuxi con sus grandes ojos. Al principio, Jiang Liuxi no le prestó atención, pero luego notó su mirada y la miró. La niña de repente susurró. ¿Son todas estas hermanas tus esposas? Al escuchar su pregunta, Jiang Liuxi se sorprendió por completo. Y Jiang Zuyin se rió a carcajadas. No, dijo Jiang Liuxi. La niña asintió. Oh, Jiang Liuxi notó que su tono transmitía una pequeña decepción. ¿De dónde eres? La niña preguntó nuevamente. Jiangbei. Jiang Liuxi respondió. La chica de repente sonrió y le quitó las mangas a su madre. Mamá, mi suposición era correcta. Dije que este hermano era de Jiangbei. Puedes dejar de ser travieso ahora. La científica se disculpó con Jiang Liuxi con una sonrisa. Lo siento. Xiaonan es una niña traviesa, no es de extrañar que estuviera mirando a Jiang Liuxi, había hecho una apuesta con su madre. Vamos a cruzar Jiangbei esta vez, dijo la niña de nuevo. Jiang Liuxi estaba sorprendido porque no había pensado en eso. En realidad, después del día del juicio final, era bastante razonable para ellos tomar desvíos. Jiangbei, después del brote del fin del mundo, Jiang Liuxi no tenía idea de la situación de Jiangbei. Zombies se tragaron el mundo. Excepto por un puñado de ciudades, que se iluminaron por la noche, la mayoría de las áreas se sumergieron en una profunda oscuridad. El equipo continuó avanzando. A medida que aumentaba el número de zombies, el minibús comenzó a acelerar. La científica siguió mirando afuera, mientras que la niña estaba sentada obedientemente en el sofá. La niña no tomó la iniciativa de hablar nuevamente con Jiang Liuxi, ya que había ganado la apuesta con su madre. Por la noche, el equipo ingresó a una ciudad pequeña. Capitán Jiang, ya se está haciendo tarde. Es peligroso moverse por la noche, y la otra ciudad está a media hora en auto de nosotros. Nos quedaremos aquí esta noche. La voz de Zhu Changqing llegó a través del walkie-talkie. Bueno, entonces, busquemos un lugar adecuado para acampar. Jiang Liuxi estuvo de acuerdo. La siguiente ciudad era Jiangbei, y Jiang Liuxi quería verla. En ese momento, la joven llegó y dijo, Capitán Jiang, hay muchas tierras de cultivo aquí. ¿Sería aceptable que saliera a recoger algunas muestras? Puede detenerse al costado del camino. No debería ser peligroso. Sí. Jiang Liuxi dijo mientras el convoy estaba estacionado, varios pares de ojos miraban hacia los vehículos desde un edificio alto en la ciudad. Los autos militares verdes parecían muy extraños. Capítulo 248. Especial paranormal. ¿Son esos los vehículos militares? Varias personas estaban paradas en el techo. Detrás de ellos había una gran pintura, SOS. Antes de que aparecieran esos vehículos, habían escuchado un helicóptero. Desafortunadamente, mientras corrían salvajemente hacia el techo del edificio, el helicóptero ya estaba volando muy lejos. Fue bastante difícil controlar su emoción cuando se dieron cuenta de que aún había esperanza. A partir de ese día, comenzaron a vigilar ese techo todos los días. No les importó si se encontraban con escuadrones de sobrevivientes o escuadrones militares. Simplemente estaban ansiosos por conocer gente viva, en lugar de interminables zombies devoradores de carne. Eran muy miserables porque eran básicamente personas comunes. Había solo un paranormal entre el grupo de supervivientes, pero su habilidad no era muy útil. Solo podría aumentar sus posibilidades de escapar. Por supuesto, no podrían sobrevivir hasta ahora sin la ayuda de los paranormales. Cuando llegó el momento, eran como ratas luchando en el fondo de un barril. Afortunadamente, después de perder el helicóptero, tuvieron la paciencia de esperar hasta que las tropas se dirigieran hacia ellos. Sin embargo, después de difundir las noticias a los otros sobrevivientes, descubrieron que el convoy estaba estacionado fuera de la ciudad. ¿Por qué no se mudaron a la ciudad?
Entre los sobrevivientes, ese paranormal también estaba en el techo. Al principio, estaba emocionada después de ver el convoy, pero luego se sorprendió. El nombre de la paranormal femenina era Ian Fangfei. Ella era muy joven, tenía unos 20 años y era la líder del grupo. Ella era la más limpia entre los supervivientes, o para ser más precisos, y solo su cara bonita estaba limpia mientras su pelo estaba sucio, como para las otras personas que uno pudiera imaginar. Aunque llevaba ropa limpia, su cuerpo emanaba un olor desagradable. Después del apocalipsis, Ian Fangfei no se atrevió a usar perfume, por temor a atraer zombies. Hermana Ian, está oscureciendo. Ciertamente vendrán mañana, dijo una sobreviviente vacilante. Ella era mayor que Ian Fangfei. La superviviente estaba demasiado cerca de Ian Fangfei, y la última frunció el ceño. Realmente apestoso. Por supuesto, ella sabía que la mujer estaba tratando de complacerla. Mañana, Ian Fangfei dudó. Ella era paranormal aunque la habilidad especial de Ian Fangfei no estaba relacionada con peleas, ella sintió que era especial. Mientras pudiera ganar contacto con el ejército, sin duda obtendría la atención que merecía. Ella no estaba dispuesta a pasar un segundo más en ese lugar, pero los otros querían esperar. ¿Qué es eso? Vieron un minibús que salía del convoy. Al principio, no vieron el minibús porque toda su atención estaba centrada en los coches militares. En sus mentes, era demasiado arriesgado para el minibús dejar la formación de los vehículos militares. Se movió hacia la dirección de los supervivientes, pero no fue demasiado lejos y se detuvo al costado de la carretera. Entonces, Ian Fangfei vio a varias personas bajarse del auto. Ella quedó atónita por un momento porque esas personas no estaban usando uniformes militares. De repente, sus ojos se ensancharon. Esas son mujeres. Llevaban ropa limpia y su cabello parecía liso. Aunque estaban lejos el uno del otro, Ian Fangfei podía verlos claramente. Ella se sorprendió al verlos y admiró su suerte. Inesperadamente, un sentimiento extraordinario surgió de su corazón. Son todos parásitos, dijo Ian Fangfei. Estaba muy molesta al comparar su miserable vida con la de ellos. A lo largo del camino, la científica Qin Yu, que estaba bajo la protección de Jiang Zuiying, estaba recogiendo cosechas. Aunque había algunos zombies allí, Qin Yu todavía caminaba conscientemente solo en los arrozales. Mi madre dijo que después del apocalipsis, es plausible que las plantas hayan sufrido algunos cambios, y puede deberse a factores ambientales, dijo Qin Xiaonan. Ella estaba sentada en la entrada de la puerta del microbús, balanceando sus piernas. ¿Es ese cambio positivo o negativo entonces? Jiang Liuxi preguntó Qin Xiaonan, sosteniendo sus mejillas, pensó por un momento antes de contestar, no sé. Mamá dijo que, si fuera antes del fin del mundo, sería malo, pero ahora, está bien, podrían mejorar la salud y la inmunidad de los humanos sistema, y aún puede ser comestible. Mientras la humanidad se mantenga viva, podremos plantar granos, o bien, ya sabes. Se dice que Star City Base tiene las condiciones adecuadas para plantar semillas, por lo que mi madre decidió ir allí. Qin Xiaonan dijo, ¿quieres estudiar botánica más adelante? Li Yuxin preguntó. Por supuesto que no, quiero aprender a pelear. Qin Xiaonan dijo. La niña parecía realmente madura para su edad. En ese momento, Ran Shiyu repentinamente se alejó, mirando hacia la dirección en la que venían. Hay zombies en la dirección del campamento. Vámonos hacia atrás, dijo Ran Shiyu. Profesor Qin, deberíamos regresar. Jiang Liuxi gritó. Actualmente, en ese alto edificio, los sobrevivientes estaban tristes. ¿Por qué se fueron? ¿Qué deberíamos hacer con la pancarta? Nada, espera el mañana. Esperemos hasta mañana. Esas personas estaban viendo ese minibús alejarse. Ian Fangfei miró el minibús, apretando el puño. Ella no quería llevar una vida tan miserable, y quería ser más brillante que esas mujeres. Capítulo 249. Scream at Night no fue nada durante el día, pero cuando llegó la noche, Jiang Liuxi se sintió bastante avergonzado cuando fue visto por 5 mujeres y una niña pequeña. Jiang Liuxi tocó su barbilla inconscientemente cuando sintió la atmósfera incómoda. Aunque el espacio interno de su minibús acababa de ser actualizado, de inmediato se llenó. Deberíamos organizar el espacio para dormir, dijo Jiang Liuxi a regañadientes. El profesor Qin y su hija fueron asignados a una cama. Jiang Zuiying durmieron en otra cama juntos. Li Yuxin y Ran Shiyu usaron la piedra papel, tijera para decidir dónde dormirían. Finalmente, Li Yuxin durmió en el sofá.
Ran Shiyu y Jiang Liuxi durmieron juntos en el piso. El espacio del automóvil era limitado, pero estaba bien ventilado, por lo que no se sentían raros en absoluto. Al escuchar varios sonidos crujientes, Li Yuxin cerró los ojos en el sofá. Para Li Yuxin era difícil quedarse dormido en el minibús. Después de todo, era su primera noche allí. Sin embargo, Li Yuxin sabía que sus condiciones de vida eran bastante buenas en este mundo terrible. Como resultado, ella se sintió muy feliz. Miró por la ventana por un momento y vio a un soldado de pie a la distancia, inmóvil. Ella casi pensó que el soldado se había quedado dormido, pero tan pronto como otro soldado se acercó para reemplazarlo, inmediatamente se puso de pie. El microbús de Jiang Liuxi estaba estacionado en el otro extremo del campamento, que estaba alejado de esos soldados. Inconscientemente, Li Yuxin se durmió. Esta fue la primera noche después de unirse al escuadrón Xiyin. En ese alto edificio, Ian Fangfei no durmió durante toda la noche. Mantuvo los ojos abiertos y miró hacia la dirección donde estaba el convoy. Fue una oportunidad preciosa. Ella no podría perderlo. Creo que deberíamos encontrar la forma de atravesar a los zombies. Gritó Ian Fangfei. Su grito despertó a todos en el medio de la noche. A decir verdad, no podían dormir, ya que su esperanza de sobrevivir estaba afuera. Pero para romper. He hecho cálculos detallados, de hecho, la distancia entre nosotros y los militares no es larga, dijo Ian Fangfei. Si cruzamos la distancia en línea recta, será menos de 1 kilómetro. Pero los zombies, un sobreviviente dijo de repente. La cantidad de zombies es insignificante. Ian Fangfei lo interrumpió de inmediato, la mayoría de los zombies están en la calle, pero solo hay unos pocos en los callejones. Además, tengo una solución, dijo Ian Fangfei, sacando un teléfono celular. Ella había encontrado ese teléfono en el edificio hace mucho tiempo. Afortunadamente, su batería todavía estaba cargada. Siempre que configuremos la alarma del teléfono para que suene cada 5 minutos más o menos, y lo coloquemos en la dirección opuesta a nuestra ruta, entonces la atención de los zombies estará sobre él. Será mucho más fácil para nosotros escapar. Ian Fangfei dijo. Los sobrevivientes se miraron el uno al otro. Estaban descuidados y no tenían suficiente comida por muchos días. Se miraron profundamente a los ojos y vieron el reflejo de su delgada piel y sus labios agrietados. Un zombie se veía mucho mejor que ellos. Los zombies eran su mayor temor, entonces bajo tales circunstancias, ¿quién tendría las agallas para llevar ese teléfono celular? El teléfono sonará una vez antes de que un zombie lo destruya, dijo un sobreviviente. Sí, y los otros zombies en nuestro camino serán alertados también. Vamos a sufrir grandes pérdidas. Otro sobreviviente dijo. Ian Fangfei se sintió molesto con esa gente. Está bien, entonces, abandonemos el plan del teléfono celular. Fue solo una sugerencia. Ian Fangfei colgó el teléfono con una expresión fea en su rostro. Entonces lo haremos directamente y usaré mi habilidad especial para proteger a todos, dijo Ian Fangfei. No hay forma de seguir viviendo aquí. Ya hemos recolectado toda la comida que pudimos encontrar. Tenemos la oportunidad de escapar de este lugar, dijo de nuevo Ian Fangfei mientras pensaba cómo mantenerse con vida y cruzar esa distancia. Ella estaba mirando a esta gente con sus ojos rojos. Finalmente, todos los sobrevivientes estuvieron de acuerdo con su idea. Ian Fangfei se puso feliz y emocionado de inmediato. Ella controló sus emociones y dijo, no tenemos mucho tiempo. Deberíamos darnos prisa. Después de eso, todos los sobrevivientes fueron a la puerta del edificio. Quitaron suavemente los obstáculos que bloqueaban la entrada y la puerta de hierro apareció frente a ellos. Después de abrir esa puerta, tuvieron que enfrentarse a innumerables zombies. Ian Fangfei estaba nervioso y asustado. ¿Cuándo sufrió eso antes del día del juicio final? Como especial paranormal, Ian Fangfei comenzó a esperar un futuro mejor. Ese fue el día que ella había estado esperando. Cuando Li Yuxin estaba a punto de quedarse dormida, de repente abrió los ojos. Mientras tanto, Jiang Liuxi también se levantó de la alfombra junto a ella. A pesar de que Jiang Liuxi se despertó de repente, su rostro no tenía la menor expresión de sueño. Era como si solo hubiera pasado un segundo desde que cerró los ojos. Casi en el mismo momento, Ying también se levantó. Jiang Zuiying y Ran Shiyu se despertaron de inmediato. Hay una perturbación en nuestro entorno. Jiang Liuxi se levantó y se vistió. Habían escuchado un agudo grito desde lejos. Capítulo 250. Who are you? Ran Shiyu inmediatamente activó y expandió su dominio, y comenzó a sondear la fuente de la perturbación.
Varios sobrevivientes vendrán aquí, dijo Ran Shiyu en un tono de sorpresa. No era extraño que los sobrevivientes estuvieran en esa ciudad, pero en ese momento atraerán al grupo de zombies, por lo que deberíamos ayudarlos, dijo Jian Liuxi. Ran Shiyu asintió y luego transmitió la decisión de Jian Liuxi a Zhu Changqing a través de su habilidad. Zhu Changqing fortalecería la protección de los científicos. La mayoría de las personas en el campamento estaban durmiendo, por lo que todos se despertaron debido a ese extraño sonido. En ese momento, el profesor Qin también se despertó de repente. Ella sostenía a Shinan con una expresión nerviosa. ¿Qué pasó? Ella preguntó. Nada. No necesitas estar tan nervioso. El capitán Jiang se encargará de eso. Li Yuxin la consoló. Yin lanzó el minibús a la vez. El minibús emitió un rugido, y de repente dio un giro, corriendo hacia la ciudad. Había muchos coches abandonados en la carretera principal, pero no lejos de la ciudad podían oírse gritos chillones de vez en cuando. Otro grito sonó pero desapareció de inmediato. Podrían imaginar el terrible destino de la superviviente. El profesor Qin rápidamente cubrió los oídos de Xiaonan. De hecho, era la primera vez que abandonaba la isla Shenai, y nunca antes había visto zombies porque estaba centrada en su investigación de plantas. Ya no podía mantener la calma después de escuchar los desesperados gritos de los sobrevivientes. Pronto, Jiang Liuxi vio un grupo de zombies en el frente. Esos zombies eran muy ágiles en la oscuridad, y sus ojos emitían un leve brillo brillante, lo que los hacía parecer una manada de lobos hambrientos. Delante de estos zombies había dos figuras. Las dos personas corrían como locas, pero la distancia entre ellos y los zombies se acortaba rápidamente. De repente, uno de ellos cayó, y rápidamente gritó: «¡Sálvame! ¡Sálvame!». Sin embargo, la desafortunada acompañante del sobreviviente no solo no ayudó, sino que incluso aumentó su velocidad. Pronto, el minibús se precipitó. ¡Ayuda, ayuda! Ella era Ian Fangfei. Cuando vio el minibús, se sintió emocionada. Sin embargo, el minibús la ignoró y se apresuró a entrar en el grupo de zombies a la vez. Al ver esta escena, Ian Fangfei se sorprendió de repente. ¿Qué debo hacer? Ian Fangfei quedó atónita por un momento, pero se recuperó rápidamente y siguió corriendo porque sabía que el ejército estaba en esa dirección. Aunque Ian Fangfei estaba casi agotado, ella no se atrevió a detenerse en absoluto. Podía oír los sonidos rugientes de ese minibús, así que se dio la vuelta. No esperaba que el minibús hubiera matado a todos esos zombies. Estaba volviendo. ¿Cómo es posible? Le costó mucho aceptar la verdad. Para. Al ver que el minibús se acercaba, Ian Fangfei agitó su mano rápidamente. El minibús se detuvo frente a ella. Tan pronto como el minibús se detuvo, instantáneamente se sintió aliviada. Llegó a la puerta, y se abrió por sí misma. «No puedo correr más, ¿tienes agua?». Ian Fangfei dijo sin aliento. Y luego se dio cuenta de que era una lujosa autocaravana. Tenía un sofá, una cama y una mesa. También sobre la mesa, había cola. ¿Varias botellas de eso? Ian Fangfei no podía esperar para subir al auto, pero un hombre de pie en la puerta le bloqueó el camino. Levantó la vista y dijo: «¿Cómo es?». No podía pronunciar más de 2 palabras. Era como si hubiera encontrado un fantasma. Jiang Liuxi estaba de pie bloqueando la entrada y mirándola. «Espera», dijo Jiang Liuxi. Pero Ian Fangfei no le respondió, y ella soltó un fuerte grito. «¿Eres tú?». «Silencio». Jiang Zuiying inmediatamente la detuvo a Ian Fangfei. No le importaba nada Jiang Zuiying, pero ella miró a Li Yuxin. «Eres Li Yuxin, ¿verdad?». «Tú eres». Li Yuxin miró a Ian Fangfei y cuidadosamente trató de identificarla. «¿Eres Ian Fangfei?». Ian Fangfei estaba tan sucia que no la reconoció a primera vista. Jiang Liuxi quedó atónito por un momento. «¿Ian Fangfei?». Sabía de Ian Fangfei, que venía de una familia adinerada. «Soy yo». Ian Fangfei dijo emocionada, pero notó la sorpresa de Li Yuxin. Al ver que Li Yuxin estaba en buen estado, Ian Fangfei se enojó y se preguntó por qué Li Yuxin podría vivir mejor que ella. Comparado con la apariencia,